Ahora que entró gente, estaría bueno que me digan si se ve, si se escucha bien. Yo no sé. Eh, Primera vez que prendo un vivo, la verdad. Buenísimo. Bueno, estamos a la espera de que entre Marcos. Le dije que entre sobre la hora, más o menos tipo 6. Así no daba tiempo para que entre gente primero. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Estoy con los auriculares y como tiene la entrada abajo, en cualquier momento se me cae. Fijo que algo me tiene que pasar. Ya era muy raro que pudiese hacer un vivo. Bueno, para los que vayan entrando al vivo, va a ser sobre municipios, en particular sobre el armado del partido en municipios, pero más que nada él por la experiencia que tiene como ex concejal, como candidato a intendente, que nos cuente un poco sobre su experiencia como liberal ahí entró, así que vamos a invitarlo. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, aguantando la cuarentena. No, aguantando la cuarentena. ¿Cómo andan las cosas ahí en Córdoba? No, acá particularmente en mi caso muy tranquilo. Ya está prácticamente todo flexibilizado. Hoy fuimos a comer a un bar tranquilamente, entonces como prácticamente ya no existe. Más que para lamentablemente gente que tenga que ir a trabajar, por acá ya está prácticamente como antes. ¿Y por allá? No, acá lo que te empezó a pasar, yo estoy en el conurbano en San Isidro, y un poco lo que pasa es que en la práctica está funcionando mucho más que la formalidad, entonces muchos comercios están abriendo, la gente está empezando a trabajar, se está empezando a mover. El gran problema que pasa es que es como que no tienen habilitación formal, pero están trabajando igual. Entonces, Sí, era de muchos me esperar. empiezan a decir, yo estoy preocupado, ya tengo alguien que trabaja conmigo tiene un accidente o no tengo o pasa algo, estoy jugando en una zona muy gris. Entonces, pero sí se empezó a ver mucho más movimiento. Y obviamente en algunos sectores, otros no, otros están muertos. Si salís después de las 6 7 de la tarde está todo apagado, entonces todo lo que es restaurante, bar, café, todo eso está cerrado, todo lo que sea en colegios está cerrado. Entonces ahí sí, hay muchos que están en un momento muy difícil. Sí, acá están hasta las 7 está permitido de la tarde tener los locales abiertos, pero y la gente lo que no trabajó 2 meses lo tiene que compensar con 1 o 2 horitas más de ilegal, digamos. Claro. Era de esperar. Bueno, che, mira, como te decía, vamos a hablar en tema de municipio, vos que nada, más que nadie tiene experiencia en ese sentido, pero primero quiero que me contes un poco mientras entre alguien más que todavía no se ha metido, sobre tus expectativas de lo que es ahora Unidos, lo que es ya el proyecto de partido que en nada se convierte en partido, digamos, estamos por conseguir las 4.000 afiliaciones en provincia de Buenos Aires. Entonces quiero que me contes más o menos vos cuáles eran tus expectativas, si se superaron. Mira, la verdad que habíamos empezado con la expectativa de decir vamos a empezar armando el partido en Capital, por una cuestión de que muchos de los candidatos o los que empezaron con la idea son de ahí. Lo que nos pasó es que obviamente entramos en cuarentena, eso cambió la estrategia y empezamos a crecer mucho en otros lugares. Entonces cuando nosotros armamos un plan estratégico, decíamos recién en junio empezar a abrir en otros lugares y de repente estamos creciendo más en otros lugares, entonces crecimos un montón. Y entonces hoy acabamos de llegar a los 10.000 afiliados, y creciendo a un buen ritmo, así que muy entusiasmados con eso.
y veo que hay una oportunidad enorme, creo que estamos en un desafío de que un montón tenemos que pensar, 10.000 personas que se unieron y con ganas de trabajar, grupos muy lindos que se están armando en distintos pueblos, distintas ciudades, municipios, de gente con ganas de trabajar. Entonces yo creo que estamos en una oportunidad muy buena, creo que nuestro próximo gran paso es empezar a sumar a otros partidos o gente que no está bien unidos, o sea, que vean que es un espacio abierto. Creo que mi expectativa es presentar candidatos en por lo menos 5 provincias el año que viene y creo que lo vamos a lograr. Y ahí vamos a presentar, creo que si logramos vamos a hacer un frente con los que comparten nuestras ideas y principios y armar un espacio competitivo, creo que hay una gran oportunidad política, ¿no? Que veo una población que se va a ir cada vez desencantando más con las medidas autoritarias de Fernández y su mal manejo de esta situación económica y política. Mucha gente que se ha frustrado con otros gobiernos anteriores y se está buscando algo nuevo. Ahora nosotros tenemos que lograr con un gran desafío mostrar a la gente que somos una alternativa, que es una opción para que nos voten, y creo que cuando pase eso, mucha gente nos va a votar. Ahora, nuestro gran desafío es armar una estructura logística que haya personas en cada pueblo, en cada rincón del país, hablándole con un mensaje llano y concreto a los vecinos para decirles, mira, acá estamos, está Dante en Córdoba, está gente en cada lugar diciendo, hay gente acá con propuestas que te pueden representar mucho mejor de lo que le han hecho para los partidos anteriores. Entonces creo que si nosotros logramos eso, vamos a tener un impacto enorme y vamos a ser la sorpresa del año que viene. Yo creo que hay una oportunidad única, si trabajamos bien lo podemos lograr. Claro, porque encima hablaste de por lo menos 5 provincias el año que viene presentar candidatos. O sea, estamos hablando de ya convertirnos en partido nacional para el Claro, 2021. sí. Bueno, eso de un lado. En ese sentido, siendo partido nacional, ¿vos cómo ves la idea de que otros partidos se sumen una vez que ya seamos un partido constituido? Mira, nuestra idea es, la palabra es que se sumen, es sumarnos, ¿no? Yo no quiero que vos te sumes a mí, yo quiero que hagámoslo juntos, que lo hagamos juntos. Un poco lo que nosotros le planteamos a todos los que con los que hablamos es, nosotros queremos hacer un espacio donde la gente pueda elegir los candidatos, donde sea transparente, que haya instituciones, donde vayamos a disputar poder en serio y que tengamos un grupo de ideas que coincidimos. Después aceptamos diferencias, creo que todos cuando nos podemos a charlar podemos tener miradas distintas sobre distintos puntos y la idea es, mira, acá no vamos a ir a buscar un lugar donde todos tengan que pensar exactamente igual o buscar el candidato perfecto porque no existe, sino buscar un lugar donde con las imperfecciones que tenemos, presentar candidatos mucho mejores de lo que hay. Entonces a veces lo que nosotros planteamos es, a pesar de miradas distintas, tratamos de buscar lugares donde estamos de acuerdo y unámonos, y por eso el nombre Unidos salió de eso, es decir, che, tenemos de unir gente en serio, es decir, no estemos, acá no hay alguien en la puerta que te está diciendo vos aprobás la prueba ideológica y coincides todo lo que pienso yo, no, podemos estar miradas distintas, pero tenemos una mirada de decir, que no es una Argentina más libre, donde sea más fácil laburar, donde sea más seguro, donde puedas ir a tu casa y 3 tipos no te corten la calle con un piquete, donde no te afanen y el chorro quede suelto, donde haya privilegios y el que es amigo del juez tiene un beneficio y el que usa el Estado para beneficiarse. Entonces, un montón de cosas que mucha gente que nos mira dice, che, con eso estoy de acuerdo, listo, entonces sos bienvenido, vamos a hacerlo juntos. Sí, yo creo que tiene un discurso bastante eh, sencillo, bastante simple. No estamos hablando de anarcocapitalismo ni nada tan extravagante. Estamos hablando de más o menos defender, qué sé yo, respetar la Constitución, algo tan simple como eso. Sí, ni hablar. Me parece que hay un sector muy grande del país que va a coincidir con las ideas y simplemente el trabajo es llegar. Claro. Ahora, sobre el tema de los municipios, eh, ¿qué opinas? Porque era de esperar que, por ejemplo, en Córdoba se crease un equipo de trabajo, en Entre Ríos, en Mendoza, en Santa Fe. Pero yo estoy viendo últimamente que hay grupos de trabajo en pueblos, en localidades muy chicas o en zonas donde sería un poco más extraño. Por ejemplo, yo estuve hablando con un chico que manejaba la cuenta de Instagram de La Matanza, por ejemplo, que son lugares donde no sorprende que haya gente, pero sí sorprende que haya gente dispuesta a hacer un trabajo para transmitir las ideas de la libertad en zonas donde, digamos, nunca el liberalismo estuvo con un pie adelante. Entonces, ¿qué opinás sobre la llegada que tiene el partido en lugares tan simples como pueblos?
Por ejemplo, en mi caso. Claro, mira, primero creo que claramente nos sorprendió positivamente, decir, che, qué bueno. Eh, eh, y lo que yo veo es que justamente en el pueblo es donde más sale esto, que son personas que aman la libertad, que aman el federalismo, donde quieren eh, que no se decida todo en Buenos Aires. Y justamente entonces el principio es decir, che, lo que pasa en mi lugar, se decide en mi lugar, pega muy bien, ¿no? Y la gente dice, che, qué bueno un lugar donde no es que tengo que conocer al que tiene, casi todos los partidos políticos hay tres tipos que manejan todo, que tiene la virome, dice, che, yo elijo quién es el candidato hasta un pueblo que nunca pisé en mi vida, que es una locura, gente que Sí. no conoce. Entonces lo que nosotros pensamos es, no, mirá, lo que pasa en cada pueblo lo definen ustedes, ¿no? El que vive ahí en cada lugar. Y se hace de abajo para arriba, de la persona al barrio, al municipio, a la provincia, a la nación, y no al revés. Entonces eso está siendo muy, muy bueno. Y también buscar una forma de que tengo que trabajar en equipo articuladamente, pero con mucha autonomía y mucha libertad, ¿no? Entonces ahí se están armando muy buenos equipos y parte del desafío que nosotros estamos planteando y llevando es, tengo que obviamente dar el debate de propuestas nacionales, que es muy importante, ¿no? Decir, che, el rumbo que tiene que tomar el país y para eso lo hacemos, pero también es muy importante lo que pase a nivel provincial y local, ¿no? Que todos nuestros desafíos. Si nosotros miramos el tamaño del Estado, que es algo que a todos decimos, che, acá tenemos un Estado gigantesco, que funciona pésimo, ¿no? Que paga una torta de impuestos, pago todo tres veces y encima no cumple lo que corresponde, porque tengo los impuestos más caros del mundo y algo básico como la seguridad, un sistema de educación o salud razonable funciona muy mal. Entonces, pero parte de eso tiene que ver con las administraciones locales, ¿no? Y provinciales. Si miramos de los 4.4 millones de empleados públicos que hay a nivel nacional, en total en el Estado, 700, casi 800 son del Estado Nacional, 2 millones y pico son de las provincias y el resto son municipios. O sea, hay mucho que mejorar a nivel local y municipal. Y a nivel local, muchas veces es más fácil explicarle a mucha gente los desafíos, ¿no? Que dicen, si yo veo que para hacer un trámite, el que conoce a alguien en la municipalidad lo hace más rápido que alguien que no, que viene el inspector y me viene a romper con trámites para poner un toldo en mi kiosco, una mesita afuera, o veo que hay un montón de gente que labura en la municipalidad todo el día y no funciona bien, ¿viste? Y yo que me mato laburando en el sector privado no me dan Sí. la mano. Entonces, lo que nosotros queremos llevar es mucha propuesta local, ¿no? Y que cada uno pueda ver cuál es el desafío de cada uno. En algunos lugares hoy estarán preocupados por la economía, otros por la sequía y otros por la seguridad. Y obviamente que hay temas que se cruzan, pero a veces cuál es el tono para llegarle, cuál es la forma, qué es lo que hace falta, ahí lo sabe uno que vive ahí. Y entonces es también bajar la propuesta a que solamente el comerciante del barrio va a entender mucho más a alguien que le trae propuestas locales que si le viene a hablar del Banco Central o de lo que tiene que hacer el país o algo más lejano. Bueno, en ese sentido, ya hablando, vamos a hacer una pequeña presentación que no hicimos al principio. Contanos vos tu experiencia en San Isidro, para que la gente se introduzca más o menos. Dale, bueno, ahí puedo estar horas hablando, pero les cuento, básicamente yo fui 8 años concejal con un partido vecinal, nosotros un poco que se llama Convocación por San Isidro, es un partido que tiene muchas cosas parecidas en cuanto al formato, es un partido donde la gente, los afiliados, eligen a los candidatos, eligen a las autoridades del partido por internet, que sin lista sábana, con el sistema UT, que fuimos con boleta corta y la última elección sacamos un 21%, siendo el partido vecinal más importante del país. Y un poco lo que hicimos durante todos estos años fue mucho trabajo de calle, de ir puerta a puerta, sumando vecinos, contándole nuestras ideas, mostrándole cómo podíamos sacar propuestas para mejorar el barrio. Y eso ayudó a que mucha gente que capaz estaba lejos de la política se empiece a involucrar y a participar. Entonces con mucho trabajo de hormiga, también trabajo en redes y trabajo en equipo, hemos logrado presentar una alternativa que disputamos poder contra un intendente que su familia está hace 40 años en el poder, o sea, todo el poder Claro, del Estado para quedarse en el Estado, ¿no? Y a veces fue sí. traer las ideas macro a temas concretas, ¿no? Desde decir, che, ¿cómo mejoramos la recolección de basura o cómo mejoramos la seguridad en tu barrio? ¿Qué podemos hacer con las 16 villas que hay en el distrito y cómo podemos mejorar la calidad de vida ahí? A temas muy puntuales, che, ¿qué hacemos con la plaza de Villaderina? ¿O cómo tenemos un problema en el Bajo Bulogne con seguridad? ¿Qué propuesta concreta podemos traer? ¿O cómo levantamos un centro comercial? Y entonces fue tratar de pensar desde ideas macro a propuestas concretas.
Y un poco lo que hicimos durante todos estos años fue mirar qué funciona en ciudades en el mundo, hablar con mucho contacto con la gente, mucho con especialistas en los temas, y después ver con la legislación que hay, con el presupuesto que hay, qué se puede ofrecer, ¿no? Porque uno dice, Sí, yo me encantaría esto, pero ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Cómo funcionaría? Entonces fue una mezcla de mirar qué funciona en el mundo, mirar bien la legislación, lo que se hace localmente, qué han hecho otros municipios del país y traer propuestas. Y entonces la gente valora eso, ¿no? Decir, che, pará, estos están pensando, no están en dialéctica política, que habría que, no. Che, vienen a decirme mi problema concreto, cómo lo harían. Y eso está bueno. Y después también mucho debate de defender que no aumentan los impuestos, mostrando cómo se gastaban mal los fondos, cómo se había abuso de poder, y ese abuso de poder a veces no es solamente una cuestión, yo siempre decía, cuando hay abuso de poder no es solamente una cuestión filosófica y republicana, es que cuando el Estado está gastando plata en esas estupideces no te está respondiendo los problemas que vos tenés. Entonces mostrábamos cómo cuando tenés empleados públicos que no están cumpliendo su rol, era plata que vos pagás con impuestos y capaz no se usaba para otros temas más importantes. Entonces es tratar de traerle con propuestas concretas a la gente de cómo con un mejor sistema se podría mejorar la calidad de vida. claro, y con una oposición ideológica que, por ejemplo, con Vocación tenía, ¿cuál es el discurso, podríamos llamarlo de alguna forma, liberal que tenían? Mira, lo que tenía de interesante con Vocación al ser un partido vecinal, capaz no tenía un discurso tan ideológico como hay en otro lado. Pero básicamente, yo siempre le decía, hay mucha gente que comparte las ideas de la libertad, pero capaz no lo sabe, nunca se identificó, porque está de acuerdo en cuanto particularmente con la transparencia, la participación, que no se gasta cosas ineficientemente. Entonces, a nivel local es mucho más fácil a veces ponerte de acuerdo incluso con gente que tiene una mirada distinta. Sí me da un lugar a mí, que yo soy liberal, fui candidato a intendente y concejal, y a compartir mis ideas de un montón de cosas concretas, ¿no? Desde, teníamos en varios temas podemos bajar la mirada ideológica. Uno era en temas de gasto público e impuestos, eso es muy claro y alguien lo entendía, y tratar de burocratizar, ¿no? De bajar la cantidad de ordenanzas que hay, hacer una legislación mucho más fácil, simplificarle la vida. Nosotros decíamos cosas concretas como, acá a veces para empezar a hacer una obra en tu casa tardan 6 meses en darte la aprobación. O si querés habilitar el comercio local, te dan habilitaciones provisorias y lo que te hacían es que después de un tiempo te daban la habilitación. Entonces siempre vos estabas en falta. Entonces lo que nosotros proponíamos era una habilitación mucho más simple, que vos tengas la duda esté de tu lado. Entonces yo decía, mira, yo cumplo la norma, lo puedo hacer ahora, si no cumplo, después venime a ver. Y no me tengas 6 meses esperando para empezar a funcionar. Entonces nosotros hablamos mucho de eso, de la desregulación, simplificar trámites, y después un montón de servicios que también para nosotros es importante y para mí tiene una esencia. Para mí hay una parte que es muy importante de las ideas de la libertad, es la igualdad ante la ley. Lo que todos seamos tratados iguales y que no haya privilegios. Entonces, los liberales creemos en que todos venimos a luchar contra los privilegios. Sea el privilegio del que usa la plata de los vecinos en punteros, o sea el que le da una habilitación especial a uno y a otro no. Entonces, ahí lo que nosotros decimos, mira, reglas claras es muy importante y insistimos mucho por eso. Pero después también bajamos un montón de ideas desde que haya ver temas de más competencia en las licitaciones, que haya más transparencia, que se piense en la seguridad, que es un tema que también como liberales que defendemos la vida y que uno pueda transitar libremente, ser firmes con la seguridad, que también temas de la limpieza, que también es un tema para mí que nosotros tenemos que levantar, es cuidado del espacio público, del medio ambiente, porque vos decís, che, pago un montón de impuestos y quiero que por lo menos la plaza esté funcionando bien, que esté bien iluminada, que sea segura, que los recursos también, lo que se hace con los residuos, nosotros veíamos el contrato de la basura, por ejemplo, era el 14% del presupuesto, nosotros proponíamos que se podía, haciendo reciclado, capaz en vez de pasar 6 veces por semana, se podía pasar 4, y hacer unas licitaciones transparentes, entonces que haya competencia, podías bajar el presupuesto, podías cuidar el medio ambiente y generar puestos de trabajo. Entonces vos decís, che, mirá, acá hay una propuesta concreta al vecino que está preocupado por la limpieza de su barrio. Entonces empezamos a traerle, y obviamente ni que hablar en temas de salud o otras donde vos podías llevar propuestas que fomentan la iniciativa privada, fomentan
que uno pueda disfrutar mejor un barrio más limpio, más seguro, y también cuida mucho el gasto público, ¿no? Es decir, che, pará, seamos cuidadosos en qué se gasta y eficientes. Entonces uno puede traer propuestas concretas y después también va a dejar de gastar, hacer tantas cosas. A veces tenemos estados que se han puesto a hacer miles de cosas que no es la prioridad y las cosas prioritarias las hacen mal. Entonces nosotros cuando venían y iban a hacer festivales y shows, decían, sí, todo lindo eso, pero ¿cómo puede ser que te estés ocupando un montón de recursos en eso y no en cuidar la vida de la gente, que es la seguridad? Entonces es tema de elegir prioridades también. Claro, por ahí más o menos quería ir el tema de las propuestas y después las posibilidades. No hablemos directamente de un partido liberal, como dijiste, no es tan un partido ideológico, pero ¿cuáles son las posibilidades de un partido que más o menos coincide con las ideas del liberalismo? Entiendo que hay diferencias, no es lo mismo San Isidro que mi pueblo, que un pueblo en el Chaco. Depende mucho de las necesidades, depende mucho de cómo ya la gente está acostumbrada a vivir, pero ¿cuáles son las posibilidades de un partido liberal a nivel municipal? Para mí hay un espacio enorme y es verdad que tenemos un desafío en la dialéctica. Si os arrancás y decís, che, vení, te quiero contar de este partido liberal, el 80% de la población te dice, liberal, viste, neoliberal, no sé lo que es, te lo asocian con deuda, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene un desafío que creo que hay dos partes. Uno, tenemos que dar la batalla cultural y recuperar la épica de la libertad y capaz la defensa moral de la libertad. Creo que hay una parte muy importante en esa y creo que tenemos que primero no tener vergüenza en decirlo y defenderlo porque creo que nuestras ideas son los que defienden a los que menos tienen, es el que da más oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza, es el que ayuda a que podamos desarrollar desde la parte cultural nuestra filosofía, puede desarrollar la educación. O sea, hay que defenderlo con no solamente ir a lo concreto y a lo económico, sino a lo filosófico, porque defiende la libertad de las personas. Nosotros creemos que la gente sabe mejor que el político cómo tiene que regir su vida y en libertad podemos ser más felices, pero también creo que muchas veces hay que ir por las propuestas y no ir a salir a decir, si vos salís a decir, che, soy el Partido Liberal, entonces empezás a discutir de liberalismo, mucha gente tardás más en darlo vuelta que si vas a decir, mira, yo tengo una propuesta muy concreta o tengo propuestas para mejorar en mi ciudad o tengo propuestas para Argentina. Si vos estás de acuerdo con que terminar con los piquetes, sí, estoy de acuerdo, dale. Si estás de acuerdo con que tenemos que transformar los planes sociales en planes de que la gente empiece a trabajar, sí, estoy de acuerdo. Che, ¿estás de acuerdo en que haya más competencia en la educación y mejorar la calidad educativa con que haya colegios que saquen la ideología de los colegios, que vos puedas optar entre distintos colegios, uno que sea más científico, uno que tenga o distintos sistemas? Sí, me estoy de acuerdo, ¿viste? Y de repente yo siempre le digo a un montón de gente, a vos podés ser, hay mucha gente que es intuitivamente liberal, pero no lo sabe. Y capaz ni sabe lo que es ser liberal. Dice, che, yo quiero vivir, laburar, ahorrar. Yo le digo, che, ¿qué te gustaría? ¿Vivir en un país donde sea fácil sacar un crédito y comprarte una casa? ¿Y donde no haya inflación? Sí, obvio. Bueno, eso son lo que proponemos nosotros. Ahora, si yo le empiezo a explicar al tipo, che, ¿qué te vas a hacer con el Banco Central? El 99% de la gente no sabe lo que es el Banco Central. Sí. Entonces vos decís, no, mira, yo lo que quiero es un país donde no haya inflación, es un país donde sea fácil sacar un crédito, donde si vos te matás laburando y estudiando puedas progresar. Sí, estoy de acuerdo. Si estás donde todos somos iguales ante la ley, si tenés un problema, la justicia resuelva rápido y justo y no favorezca a uno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, esas son las ideas que defendemos. Ah, mira qué bueno. Y creo que por eso es importante ir con un esquema de que defienda nuestras ideas y valores, pero con un mensaje llano. A mí me encanta como habla Gustavo Lázaro y el hacha. Viste que habla con Sí. ejemplos y dirá, che, la verdad que es razonable y capaz está diciendo las mismas ideas, pero capaz alguien que no ni se considera liberal dice, che, estoy de acuerdo con este. Entonces creo que ahí parte del desafío nuestro es saber que si nos metemos en política no es un debate académico, acá no vamos a no es un debate académico, vamos a ver cómo conseguimos más votos. Y conseguimos más votos defendiendo con emoción y pasión nuestras ideas y de forma cercana a la gente. Y vamos a meternos en una disputa de poder, que también muchos de los que son liberales dicen, no, a mí me gustan, obviamente me banco las ideas, pero vamos a ir a disputar poder, tenemos que lograr que los que están votando hoy al peronismo nos vengan a votar a nosotros. Y los que han votado a otro voto nos vengan a votar a nosotros. Entonces tenemos que ir y decir, che, mi objetivo es lograr que ese tipo nos vote, y a veces no es ir a decirle, che, vos estás equivocado, yo tengo razón.
Pero si yo agarro a alguien en la calle y le digo, che, mira, te quiero contar que vos estás equivocado y yo tengo razón, digo, dice, ¿quién te crees que sos? No me interesa escucharte. Ahora yo digo, mira, yo tengo unas de estas ideas que creo que pueden mejorar tu calidad de vida, ¿qué te parecen? Ah, no, sí, están buenas, no, pero tengo mi, mirá, bueno, dale, te tomo, pero es el entrar a un diálogo y tratar de ir a conseguir gente que se sume para acompañar. Y esto no es, alguno puede decir, bueno, pero eso es demagogia, populismo, no, nada que ver. Lo que tengo que lograr es que mostrarle, compartirle, convencerlo de que tenemos propuestas que pueden mejorar su calidad de vida. Y eso es parte de lo que es hacer política, es sumar a gente que hoy en día, y particularmente en Unidos, esto es un desafío lindísimo, Sí. es que es la primera vez que nos vamos a presentar. Entonces, cuando nos salgamos, tenemos que salir a que nos conozcan y muy probablemente muchos van a romper prejuicios y nos pueden votar. Claro, porque más que nada, es verdad, me quedo con una cosa que dijiste, por ejemplo, en el caso del Banco Central, y es que te lo quiero llevar por ese lado, por el tema de las acciones sociales del liberalismo. El otro día estuvimos hablando con Mauricio Vázquez, que nos estuvo aclarando mucho el tema. Y es que es verdad, vos, por ejemplo, no podés ir a una casa, tocar timbre y decirle, hay que detonar el Banco Central y acabar con la inflación. A nivel municipal, no te van a dar bola. Puede ser un buen recurso por las redes, pero a nivel municipal, a la señora que tiene que, no sé, vivir de que hace ñoquis todas las noches para vender, no le sirve ese discurso. Entonces, ¿cómo tiene que llegar el liberalismo a las personas? ¿Cómo reúne gente? ¿Cómo se agrupa? ¿Cómo se organiza para formar después lo que va a ser un partido? Qué buena pregunta. Una es cómo le llamamos a la señora que vende ñoquis, que es un lindo desafío. Que decir, mira, que entenderla, creo que hay una parte muy importante es generar vínculo. Vínculo que decir, che, escucharla, contarle, che, vos cómo vivís, cuál es tu desafío, y no venir y tratar de tirarle un libreto por la cabeza, que es como hacen los testigos de Jehová, te toco el timbre y bla, 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 bla. No, pará, hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu desafío? ¿Cómo está la cosa? Y te cuento mis ideas, ¿viste? Creo que hay una parte súper de conversación y de relación. Y después el segundo tema que vos preguntaste que me parece súper interesante, que es lo que estamos haciendo, es cómo armamos de la nada una estructura de gente organizada para poder ir a disputar las elecciones. Y ahí te tiro un dato, para tener una elección presidencial necesitamos pasar los 80.000 fiscales o 100.000 fiscales. O sea, esto es un desafío gigante, ¿no? Y esto distribuido en todo el país, en todas las provincias. Y para hacer eso, por eso es tan importante cuando nosotros armamos el partido, no es solamente juntar las fichas, que justo está el link, y invitamos a la gente que se afilie, que es muy importante que se afilien, pero no vamos a querer que solo se afilien una vez y después chavos se vuelvan a su casa y vean qué pasa hasta las próximas elecciones. Necesitamos armar equipos, necesitamos sumar gente, necesitamos armar estructuras para poder ir a disputar esto, para que ustedes sean voceros en su barrio, para que ustedes sumen a otros, para que ustedes sean, aparte fiscales, ayuden y coordinen propuestas para mejorar el lugar donde viven. Entonces, hay una parte que, si bien, es tratar de armar equipos en todos lados. La única forma, y esto es un tema de fondo, muchas veces los argentinos estamos esperando que aparezca un gran político y nos salve. ¿No? Y así no nos va, ¿viste? Es como el equipo de fútbol que espera a dársela a Messi, que se saque 5 tipos de encima y haga el gol. No, Sí. obviamente, Messi se te puede sacar uno encima y un día sale eso. Y obviamente necesitamos buenos dirigentes y un gran candidato a presidente, pero también necesitamos miles de personas que hagan lo suyo en su barrio, ¿no? Y que trabajemos y trabajemos articuladamente. Lo que queremos hacer en Unidos es justamente esto, no es un partido personalista, es un partido donde necesitamos un montón de personas que participen, que afilien a amigos, que empiecen a armar una red para poder ir a disputar poder el año que viene. Y en ese sentido, una vez, ponele, ya tenés un grupo organizado, sea del tamaño que sea, digamos, cualquier partido nace de las ideas de una persona. Entonces, una vez que tenés un grupo ya organizado, vos, con tu experiencia, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo sale adelante? No, es que parte de armar el grupo de gente es armar un buen plan estratégico y llevarlo a cabo, ¿no? Una cosa que nosotros hacíamos a nivel local y que nos funcionaba es, a veces no tenés que tener la super idea. Obviamente a veces viene bien una idea creativa, pero a veces es la ejecución, ¿no? Decir, che, lograr, porque muchas veces el desafío cuando se junta mucha gente es, bueno, ¿qué hacemos, no? Y a nosotros nos funcionaba mucho es cuando se acercaban voluntarios es pedirle cosas muy concretas. Si a vos alguien decís, mira, vení, puedes contar tus ideas, propuestas, la gente dice, bueno, no sé qué hacer, me voy. Ahora, si yo le decía, che, Dante, te pido un favor muy concreto. Te pido que hagas, ¿me puedes dedicar media hora a la semana que viene? Sí, dale, ¿qué hago?
mira, necesito que vos repartas folletos en las 10 manzanas alrededor de tu casa. Dale, eso lo hago. O, che, necesito que tal día compartas esto en tus redes sociales. Dale, eso lo hago. Che, ¿puedes poner una calco en tu auto y decir que nos vas a votar? Dale, eso lo hago. Che, Dan, ¿puedes organizar una reunión con 10 personas para dentro de 2 semanas? Bueno, dale, es un poquito ya más de laburo, pero lo hago. Entonces, eso es muy importante. Es organizar con temas súper concretas y después seguirlo. Y el otro es, si te propones una estrategia, hacerla a fondo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una idea, era, íbamos a las 7 de la mañana a la estación de tren, parada de colectivo, a hablar con la gente. Entonces, yo 2 veces por semana, por un año, iba a las paradas de tren y parada de colectivo. Y lo que generas es que la primera vez que te ven, te dicen, ¿quién será este tipo? La segunda dice, me acuerdo que habló. La tercera vez que te ven, dice, che, este tipo tiene ganas en serio de cambiar algo, ¿no? Y capaz de decir, che, ¿sirve el boca en boca? Y en campaña yo llegaba a hablar con 500 personas por día. Entonces, cuando vos por un mes hablas por 500 personas por día, de repente viste cara a cara a 15.000 personas en un mes. Y capaz esas 15.000, muchas se repiten. Entonces, el que te ve 2 o 3 veces dice, mirá, che, mirá que estos tienen ganas. Entonces, hacer algo esquemático que funcione, ser súper perseverante, también es eso. Y no quedarse tanto, muchas veces, y es un desafío, si nos juntamos en una charla, che, habría que hacer un video, tendríamos que hacer esto, qué bueno, tuve una idea. Y a veces es, ok, pensemos algo, pero mañana vamos a hacerlo, ¿no? Che, si vamos a salir a la calle, salgamos, no estemos 3 meses charlando de si un día salimos a la calle, que es importante planificar, pero después es importante ir y hacer. Bueno, y ahora que decís lo de hacer, te hago una pregunta. El liberalismo, personalmente, opinión mía, tiene un error y es que falla en el discurso. Es como el ejemplo que te di antes. No te sirve ir a una casa de una persona, una casa que sea precaria en un barrio humilde y decirle que hay que detonar el Banco Central. Falla. No hay un caso que vaya a funcionar. Entonces, ¿cuáles son las acciones desde el liberalismo, las acciones sociales que tiene que llevar adelante el liberalismo para conseguir gente, vamos a decirlo, como si fuera una campaña electoral? Bueno, en primer lugar, ahí Dante, permitido, yo tengo una mirada, no me gusta cuando se dice el liberalismo, ¿no? Porque es como el hecho de la culpa del Sí, resto, ¿no? Es como un claro, colectivo, no, el liberalismo sos vos, soy yo, ¿viste? O la ciudad es la sí. libertad. Puede ser que es verdad que no hemos logrado tener eh, no hemos logrado, hasta ahora no hemos tenido buena representación política justamente por eso, ¿no? No hemos logrado armar una estructura, llegar a un mensaje llano. Entonces hay un desafío enorme en cuanto a pasar de la discusión académica o de discusión de redes sociales a decir, che, vamos a armar una campaña política. Entonces te lo tomo eso y lo veo claramente y lo tengo que pensar, y nosotros lo tenemos que pensar cada uno para nuestro lugar y para nivel eh, nacional. Ahora, después tengo que pensar y empezar a actuar, decir, eh, tengo que empezar a ver cómo estructuramos para tener los equipos y para ir a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde lo tomo, decir, en parte de lo que estamos haciendo en Unidos es, tenemos una base de datos de 10.000 personas y el objetivo es llegar a 20.000 dentro de 2 meses, ¿no? Y es ir a duplicar y sumar uno a uno. Entonces, también en la estructura del hacer, de armar el partido, estamos armando los equipos para ir estamos justamente en campaña de tratar de sumar uno a uno. Y ahí creo que yo soy los que creen que mucho se hace haciendo, ¿no? Aprende haciendo, ¿no? Entonces vos decís, mira, yo lo que creo que va a funcionar es un videito para mandar por WhatsApp, y otro cree que lo que sirve es estos videos de Instagram, y otro creen que es salir y visitar los comercios. Y yo creo que hay que ir probando todo y viendo qué es lo que te funciona, ¿no? Che, cuánto tiempo le dedicás y qué respuesta tenés, midiendo y evaluando. Yo te cuento una cosa que nosotros hicimos a nivel local que a mí me sorprendió. En, yo tuve varias campañas encima y lo que mejor me funcionó, ¿sabes qué fue? Es salir a dar vueltas en bicicleta con un cartel mío atrás, con rueditas. Parecía una cosa súper simple, porque yo antes hacía videitos, hacíamos un folleto y explicaba cómo iba a cambiar el presupuesto y no llegaba tanto. Ahora, cuando la gente me veía a mí mismo llevando mi cartel en bici, la gente intuitivamente comunicaba mucho más de lo que te imaginabas. Porque me frenó, te cuento uno, estaba andando en bici, me encierra un colectivero y me dice, loco, yo soy reca, pero a vos te voto por esto. Digo, chau, ¿qué me perdí? Y después te pones a rascar y la gente te decía, mira, si andas en bici me estás dando ciertas señales. Primero la estás remando, sos creativo, sos medio caradura, estás dispuesto a hacerlo. Estás disputando el poder siendo de una forma sana, divertida, creativa.
no me estás matando, no me estás molestando, invadiendo, viste, viniendo a vender. Incluso vos andás en bicicleta, no me jorobás, me parece simpático verte. Y entonces decían, loco, la estás remando, estás desafiando al poder como de una forma súper simbólica. El otro viene con su cartel, la guita, y vos estás, vos en tu bici dándole y saludás a la gente, y haciendo eso nada más. Entonces vos decís, wow, en la comunicacional lo simbólico es mucho más fuerte a veces que la retórica, ¿no? Entonces, ahí lo que digo es, en el hacer también se aprende, ¿no? Y uno dice, wow, y capaz habíamos planificado una campaña y de repente dijimos, todo con videos, y dice, no, che, pega más esto. Entonces me decían, Marcos, en vez de ir a dar charlas, andá a dar vueltas en bicicleta con un cartel. Y bueno, y sirvió. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué pega. Capaz tenemos que hacer eso. Imagínate, cuando termine la cuarentena, salimos en cada pueblo del país, cada uno con su cartel en una bicicleta, a dar vueltas. Y la gente empieza a preguntar, ¿quién son los locos de la bicicleta? Y de repente por todo el país hay videitos Claro. diciendo, che, y capaz ahí le está llegando mucho más que con un súper discurso. Que obviamente tiene que estar el contenido atrás. Y imagínate para mí, yo venía a hacer un máster, había escrito todas propuestas escritas y nadie las leía, mis propuestas. Es decir, che, ¿qué pasa? Y la gente mira eso. Entonces tengo que pensar cosas Sí. que le lleguen con la acción. Después hacíamos otras cosas que yo pensé que iba a tener mejor impacto, pero también, yo que sé, un día íbamos a juntar basura al río, o íbamos a nosotros mismos a limpiar en un barrio humilde, íbamos y limpiamos la calle y decíamos, che, loco, ¿cómo puede ser que este esté tan sucio, pintar una pared? A ciertas acciones para decir, che, estamos haciendo, y esas cosas ayudan, pero después la gente rindió mucho esto de cierta cosa simbólica que la gente valoraba. Claro, porque lo iba a llevar por ahí justo, en el sentido de que es muy fácil hablar de una campaña electoral cuando las elecciones son en 2023 y, no sé, arrancas a crear un partido a fines de 2022 que estás jugado. La campaña es mucho antes, la campaña son los 3 años anteriores a la elección. Claro. Entonces, ¿cuál es el armado de un partido? ¿Cómo tiene que manifestarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser reconocido en ese sentido? Y más que nada, ¿cuáles son las acciones? Como te dije antes, es muy redundante, pero me parece que es un concepto importante. ¿Cuáles son las acciones sociales que se tienen que tienen que estar presentes para que un partido sea reconocido por su trabajo realmente? Y para mí, ahí, acá estamos en un momento súper difícil, porque tiene que ser mucho Sí, digital por la cuarentena, pero después para mí tenemos que ir y levantar las problemáticas que tengan que ver con las ideas que tenemos, ¿no? Ir a defender a los comerciantes, ir a reclamar con ellos, ¿viste? Entonces es meterte con los problemas del barrio y cuando hay un tema, estar ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de impuestos, ir ser los primeros en ir y reclamarlo. Cuando hay un tema que está preocupando a gente de un barrio que tiene que ver con las ideas que nosotros defendemos, que muchas la tienen que ver, pues, si son de seguridad, son de educación, ir y estar presente, que nos conozcan. Y después sí pensar en algunas acciones más. Una es responder al tema que está pasando en cada uno de los lugares, y otro es pensar en unas acciones concretas, ¿no? Que puede ser parte desde parte comunicacional, desde la denuncia hasta el reclamo, hasta la propuesta, y después pensar para mí ciertas cosas eh, que la gente nos ve en la calle, ¿no? Que para mí es muy importante, el cara a cara, que te vean que estés ahí, che, tuvimos un problema y estos se metieron y están preocupados y tratando de resolver problemas. Pues básicamente si te metes en política no es para decir qué hay que hacer, es venir y tratar de resolver problemas, es decir, che, ¿cómo actuaría en este tema? Entonces ahí es cuando la gente empieza a prestar un poquito más de atención. y por ejemplo, alguna recomendación para algún trabajo barrial, para decir salgo, toco timbre, pregunto las necesidades de la gente, algo tan simple como eso, que ni siquiera le entregas un folleto. Porque lo que se ve mucho en campañas electorales es gente que va, te deja el folletito y sigue caminando. Claro. Entonces no tiene llegada. No, es un buen tema. Creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que hay que hacer hacer el folleto, porque más que nada vos vas y haces. No, a nosotros lo que nos sirvió mucho era hacer encuestas. Íbamos por los barrios y hacíamos preguntas. Che, ¿cómo está del barrio? ¿Qué ves? Estamos haciendo una encuesta por este tema. Y a veces juntábamos petitorios, ¿no? Entonces decíamos, estamos haciendo una campaña para bajar los impuestos. No nos firmás si queremos presentar 10.000 firmas diciendo que queremos bajar los impuestos. Esa era una, a veces era una encuesta. Eh, entonces vas y le preguntás, che, mira, estamos viendo cuáles son las problemáticas del barrio, ¿cómo estás? Entonces la gente dice, mira que bueno, en vez de un político que me viene a decir, me viene a escuchar, eso es muy valorable. Y después pensar concretamente
eh, para mí sirve mucho cuando haces cosas fuera del periodo electoral. La gente lo valora un montón. Es más, porque cuando Sí. falta un mes para las elecciones, la gente está bombardeada de política. Ya se aburre, ya está. Ahora, cuando vos te viene a conocer, alguien te viene a tocar el timbre, o te viene a una reunión a hablarte, en el año no electoral te dice, ah, mira, qué interesante, este está acá preguntando y viendo y conociendo. Entonces, eso es importante. Después, para mí es una gran oportunidad para generar redes y vínculos, ¿no? Que la gente empezara a encontrar en esta etapa en particular que estamos en formación es descubrir gente que puede compartir ideas y principios si se quiere sumar. Y sí, y para terminar con lo de la campaña, bueno, un tema inevitable. En costos, es obvio que no va a haber una campaña electoral que sea eficaz, creo que sin poner un solo peso. Hacer una buena campaña electoral, más allá de tu trabajo previo, del cara a cara, de salir a andar en bicicleta, puede ser muy costoso para un partido vecinal. Y para un partido vecinal nosotros teníamos una gran desventaja. Es primero no recibíamos ni un peso del Estado. En segundo, el gran desafío que tenemos es que tenemos que hacer campaña en una campaña nacional y súper polarizada, hablar de lo local. Entonces, ahí tenemos un desafío que vos, imagínate, la gente generalmente vende la boleta entera. Yo le tengo que decir, no, cortá boleta y aparte elegime a mí. Entonces, no solamente era conoceme, que vos estás pensando en, che, entre Macri y Cristina, estás pensando, uy, ¿qué va a pasar? Y de repente hay un tipo que dice, che, loco, a nivel local hay otra cosa. Entonces, teníamos un gran desafío. Y muchas veces lo que tenían es que los partidos locales lo que hacían era, dependía mucho de la publicidad nacional. Entonces hay un debate nacional y Claro. eso te traccionaba para abajo de nosotros, ¿no? Cuando la gente está mirando eso, decirle. Y, y obviamente una campaña cuesta plata. Obviamente hay que ser muy efectivo y eficiente y inteligente con eso. Eh, Obviamente nosotros teníamos fondos para publicidad en redes, para folletos, para armar equipo. Nosotros teníamos gente, mucho voluntario, pero una oficina paga para poder organizar todo eso. Y hay gente, cuando necesitas gente que labure 10 12 horas por día, le tenés que pagar. Entonces teníamos una mezcla y después ciertas cosas que nosotros contábamos. Gente que, 200 voluntarios que salían a repartir folletos, pero después también tenemos otros que hacen trabajo de carteros, que cuando querés hacer cosas masivas, querés entregar 100.000 folletos, tenés que tener cosas pagas. Entonces, tenés tenés que tener un mínimo y obviamente también entender a qué apuntás. ¿No? Es decir, hay campañas que son para ganar, hay campañas para posicionarte, hay campañas para crecer, y está bueno tenerlo claro. Decís, che, si yo quiero ir a luchar la gobernación de Córdoba y necesito mucho más recursos que si apunto a sacar un 5% y meter un diputado, o 10%, ¿no? Entonces, vos tenés que pensar bien y también saber. Y a veces tenés que elegir, decir, che, yo no llego, con los recursos que tengo, no llego a hablarle a todos, entonces voy a ir a apuntar a esta zona o a este público en particular. Y capaz quiero decir, bueno, sí, si tengo dos mangos, y bueno, voy a tener que ingeniármelas para hacer ciertas cosas. Y sí creo que hay una parte que uno puede luchar, nosotros siempre decíamos a nivel local, nosotros luchamos, empezamos luchando en campañas que competías en presupuestos 100-1. Después crecimos nosotros a un presupuesto un poquito más alto, competíamos capaz 20-1, pero ya con un 20-1 decís, che, tengo lo mínimo para tener un equipo, para tener, no sé, una campaña capaz imprimás 500.000 folletos, para que cuando haces un videito en las redes sociales, por lo menos le puedas dar un poquito de nafta para que llegue. Entonces, y después obviamente tenés que tener recursos para decir, che, tengo que organizar una charla, tengo que alquilar un lugar, tengo que tener un equipo de gente para coordinar voluntarios, ¿no? Porque entonces hay que tener recursos y parte de los que estamos armando unidos es también armar, formarnos en la búsqueda de recursos. Mucha gente dice, che, pero yo no conseguí plata. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo la buscaste? Ah, no, no busqué. Bueno, la plata no viene sola. Hay que buscar la plata. Buscarla quiere decir, che, saber cómo pedir, mostrar la importancia, mostrar, para que alguien te done un partido, le tenés que decir, che, ¿qué necesito? Hay que pedirlo, hay que después rendirle cuentas, decirle, mira, yo me acuerdo un día alguien dijo, che, salgamos a, querían aumentar los impuestos. Entonces alguien me dijo, no, bueno, pero no tenemos plata para ir a decirle a la gente, pongamos un posteo en Facebook. Y digo, sí, bueno, está bien. Y hicimos un cálculo y en su momento dije, mira, para que le llegue a todos los vecinos de San Isidro, esto habrá sido 2017, hacer una campaña para que todos se enteren de esto, nos costaba más o menos 100.000 pesos. Hoy debería ser 5 veces eso. Pero Claro. era, entonces, ¿por qué? Porque necesitamos imprimir 50.000 folletos, tanto en redes sociales, tanto en esto. Ok,
pero como el tema era muy bueno, yo salí a hacer una campaña de llamar a empresarios y digo, mira, ¿querés que hagamos una campaña fuerte para que no te aumenten los impuestos? Sí, dale. Mira, a mí me cuesta 100.000 pesos. ¿Vos estás dispuesto a ponerte 10.000 pesos? Dale. Y te voy a rendir cuentas, te voy a mostrar cómo llegamos y vas a ver que le decía a cada vecino, dale, está bueno, dale, para eso yo banco. Pero vos tenés que mostrarle, decir, mira, la plata va para esto y vos tenés esto y va a tener tal impacto. Cuando termine te voy a mostrar que juntamos 10.000 firmas. Entonces la gente dice, ah, está bueno. Ahora, si yo estoy diciendo, necesito plata y no sé para qué y cuál es su objetivo y todo eso, obviamente es mucho más difícil. Entonces, para mí, cuando se hace un buen plan estratégico, hay que saber a quién pedirle, cómo generar un vínculo, se consiguen los fondos. O sea, hay que armarla, no es la plata, no es que va a aparecer un tipo de la nada y te decir, che, Dante, ¿quieres hacer política? ¿Cuánto necesitas? No, nunca te va a pasar eso. Capaz a alguien le pasa, pero es mucho más al revés. Si yo Sí. necesito esto, entonces tengo que pensar estratégicamente a quién tiene plata para pedirle, cuánto le puedo pedir, y capaz es pensar, nosotros hoy en Unidos tenemos una cosa súper interesante, que tenemos más de 200 personas que están poniendo 500 pesos por mes. Entonces, con eso tenemos un presupuesto para bancar una oficina y poder empezar a avanzar. Pero a la gente, los que donan, le mandamos un informe mensual en que en esto gastamos la plata, para esta la necesitamos, salimos a pedir, y después obviamente vamos a tener que buscar mucho más para hacer algo más grande y más competitivo. Sí, bien. Por ese lado, genial. Orientándolo por otra parte, es muy normal que la mayoría de partidos no estén en el Congreso, la mayoría de partidos a nivel provincial no estén en la legislatura, la mayoría de partidos a nivel municipal no estén en el Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué hacen esos partidos que no tienen voz dentro del Consejo, no pueden debatir leyes? eh, en ese sentido, ¿cómo proponen leyes? ¿Cómo meten un poco de presión a los concejales desde tu experiencia? No sé si vos seguramente sí han atacado alguna propuesta, alguna acción de los mismos. Nada, la mayoría de los partidos políticos no hacen nada, y es real, los que no tienen representación y los que tienen, mucho no hacen tampoco. Nosotros justamente tengo que romper esa inercia y decir, nosotros venimos acá para disputar poder, ¿no? Para meter Sí. gente. Y obviamente hay cosas simbólicas que puedes hacer, con estrategia de comunicación, todo. Puedes influir en algún debate, en una propuesta, pero parte de lo que hacemos es para tener gente que esté ahí. Entonces, nuestro objetivo cuando armamos Unidos, no buscamos hacer algo testimonial, no es un partido que armamos para decir, bueno, y cada tanto sacamos un comunicado y decimos que está mal los impuestos y bla, 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 sino decir, no, armamos un partido donde queremos crecer y bueno, si la primera apuntamos a meter legisladores y si no metemos la primera, en la segunda, pero siempre crecer y buscar a disputar poder. No quedar en un espacio de nebulosa de, bueno, como hay muchos que terminan sin mucha esencia, ¿no? ¿Para qué estás? Y ahí es, obviamente hay cosas que se pueden hacer como activismo cívico, activismo político, comunicacional, pero lo importante es tratar de tener gente en los lugares estratégicos para que desde ahí puedan traer propuestas, defender, representar, para que en algún momento podamos tener un presidente que comparte nuestras ideas, o un montón de diputados o intendentes, gobernadores, para que podamos implementar, no para hacer un partido más de esos de que quedan en la nada, eh, intrascendentes. Sí, en ese sentido existe, y seguramente te ha pasado, uno quiera o no, eh, como político, en tu caso seguramente tu trabajo era que no pase, pero bueno, siempre hay excepciones, y en los casos donde está mal organizado pasa más, y es el hecho de que, por ejemplo, mañana son las elecciones, no ganaste, se te fue la mitad del equipo capaz. A nosotros nos había pasado, yo cuando estaba bueno, en el anterior partido que era miembro, después de las elecciones presidenciales, se dieron los resultados y medio grupo se fue. Entonces decís, che, ¿cuál era la intención de ellos? ¿Era formar un equipo de trabajo, formar una oposición real o ganar y presumir, viste? Entonces, eso creo que es lo bueno que tiene Unidos. Creo que el sistema que tiene la democracia interna invita a quedarse. Creo que invita también a dar lo mejor de uno para el partido en ese sentido. Sí, Como que buenísimo, se no, haga valer. totalmente. No, y ojo, y hay que saber, y esto lo vamos a ver, es
cuando estás en campaña es un momento de mucha ebullición, mucho entusiasmo, la gente suma mucho, después hay mucha sí, frustración, siempre pensás que te va a ir mejor de lo que te va, viste que es un desafío ese, ¿no? De jugar con las expectativas. No, y hay que saber que saque lo que saques, vas a tener la gente se va a ir sumando, se va sumando, 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 y a un momento ya la elección pasa, la gente afloja un poquitito, después se va a ir sumando vuelta, sí. pero ya lo vamos a saber de antemano, y hay que permitir, y cada uno puede tener como lo diga. Pero lo importante es justamente construir algo que lo que hagas no sea solo una canita voladora que va para una elección, sino ir armando para más adelante. Claro, eso mismo. Y volviendo a lo otro, en el sentido que vos decías que realmente la oposición, entre comillas, no existe una vez que, por lo menos en elecciones municipales, vos como concejal, ¿cuál era el trabajo que tenías? De decir, de representación de mi partido, ¿qué leyes se metían? ¿Qué leyes buscabas que no entren? Mira, el trabajo del concejal, y yo siempre lo explicaba así, tenías tres roles. Uno es, al ser concejal de oposición, es ser el contrapeso al Ejecutivo. Entonces yo le dedicaba Sí, mucho tiempo a controlar qué hacía el intendente, controlar los boletines oficiales, el gasto, eh, cada vez que hacían algo, revisar, viste, cómo lo hacían. Entonces es un rol para mí muy importante en la democracia, es el contralor, ¿no? El contrapeso, el tipo que está contándole las costillas y yo decía, parte de mi rol es volverlo loco al intendente para que haga las cosas bien y que sepa que no puede pisar en falso porque lo voy a estar ahí se la sí, voy a marcar, se la voy a mandar a guardar. Y sí, era mi rol y se lo tomaba ahí. Y algunos me decían, che, pero estás cuestionando y criticando. Sí, es mi rol. La gente me votó para que yo controle, no para ser un aplaudidor del intendente. Y sí. eso lo tenía clarísimo. Y en eso había un montón de temas, un montón de proyectos que hemos presentado, desde de mejorar los mecanismos de compras, mejorar la contratación de empleados, tener organigramas, tener más transparencia, un montón de cosas le dedicamos. El segundo rol que para mí que tenía el concejal y tiene el representante es ser la voz de los vecinos. Y esto también es muy importante, es decir, che, a mí me metieron para ser la voz del que no tiene voz, dice, che, vos sos te voté para que me representes en el consejo. Y ahí un poco lo que hacíamos era mucho trabajo local, los concejales, yo estoy en un municipio donde viven 300.000 personas, ir a pasarme, y era lo que me consumía más tiempo, que a veces el 70% de mi tiempo era reunirme con gente, venía un grupo de vecinos, están preocupados por la seguridad en una plaza, entonces ver qué podemos hacer en esa plaza. Había un grupo de vecinos preocupados por el tránsito, había vecinos preocupados venían y te decían, che, mirá, no me puedo en el árbol. Entonces juntábamos muchos proyectos vinculados a la poda de árboles, ver cómo está funcionando eso y le damos respuestas. Entonces era tratar de ser la voz de los que no lo tenían y mucho pedido puntual, que nosotros siempre íbamos de lo puntual a lo general. Entonces venía alguien y me dice, che, mira, tuvo este problema, entonces veíamos si había un tema más del tema de fondo y ver si lo podemos resolver. Entonces, en base a eso, decíamos, che, vecinos se quejaban de que un servicio está funcionando mal, veíamos si era algo recurrente, hacíamos una encuesta, juntamos un montón de reclamos y miren, acá hay algo en el fondo que está funcionando mal. O algo que podría hacerse de otra manera, che, podríamos hacer esto y mejora, che, hay que cambiar, ponerle cosas súper concretas, ¿no? Decir, che, tenemos un tema que no hay parada de colectivo en tal lado, entonces capaz podemos mejorar esto, o capaz acá armando una rotonda se puede mejorar el tránsito, entonces mucha propuesta. Y después el tercer lugar, que para mí era capaz lo que más me divertía y lo más desafiante intelectualmente, era la parte propositiva, que era comparar con otras ciudades del mundo, otros municipios de la zona, en cómo se podía mejorar el lugar. Entonces ahí estás mirando y decir, che, ¿cómo resolvieron problemas de tránsito de otras ciudades del mundo? ¿Qué se puede hacer con los residuos? ¿Cómo podemos mejorar la seguridad? Entonces eso es comparar y estar mirando por otro lado y nos hacíamos un esquema como partido que era cada mes le dedicamos particular foco a un tema. Entonces yo trataba de decir durante el año haber cubierto muchos temas. Decía, bueno, en marzo voy a pensar todas propuestas de seguridad. Entonces, por 2 meses antes estamos ya con equipos técnicos, hablando con gente, viendo qué se podía presentar. Entonces ahí armamos nuestro plan de seguridad. En abril vamos a hablar de medio ambiente. En mayo vamos a hablar de salud. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, aguantando la cuarentena. No aguantando la cuarentena. ¿Cómo andan las cosas ahí en Córdoba? No, acá particularmente en mi caso muy tranquilo.
ya está prácticamente todo flexibilizado. Hoy fuimos a comer a un bar tranquilamente, entonces como prácticamente ya no existe, más que para lamentablemente gente que tenga que ir a trabajar, por acá ya está prácticamente como antes. ¿Y por allá? No, acá lo que te empezó a pasar, yo estoy en el conurbano en San Isidro, y un poco lo que pasa es que en la práctica está funcionando mucho más que la formalidad, entonces muchos comercios están abriendo, la gente está empezando a trabajar, se está empezando a mover. El gran problema que pasa es que es como que no tienen habilitación formal, pero están trabajando igual. Entonces, Sí, era de muchos me esperar. empiezan a decir, yo estoy preocupado, ya tengo alguien que trabaja conmigo tiene un accidente o no tengo, o pasa algo, estoy jugando una zona muy gris. Entonces, pero sí se empezó a ver mucho más movimiento. Y obviamente en algunos sectores, otros no, otros están muertos. Si salís después de las 6 7 de la tarde está todo apagado, entonces todo lo que es restaurante, bar, café, todo eso está cerrado, todo lo que sea en colegios está cerrado. Entonces ahí sí, hay muchos que están en un momento muy difícil. Sí, acá están hasta las 7 está permitido tarde tener los locales abiertos, pero y la gente lo que no trabajó 2 meses lo tiene que compensar con 1 2 horitas más de ilegal, digamos. Claro. Era de esperar. Bueno, che, mira, como te decía, vamos a hablar en tema de municipio, vos que nada, más que nada tienes experiencia en ese sentido, pero primero quiero que me contes un poco mientras entre alguien más que todavía no se ha metido, sobre tus expectativas de lo que es ahora Unidos, lo que es ya el proyecto de partido que en nada se convierte en partido, digamos, estamos por conseguir las 4.000 afiliaciones en provincia de Buenos Aires. Entonces quiero que me contes más o menos vos cuáles eran tus expectativas, si se superaron. Mira, la verdad que habíamos empezado con expectativas de decir vamos a empezar armando el partido en Capital, por una cuestión de que muchos de los candidatos o los que empezaron con la idea son de ahí. Lo que nos pasó es que obviamente entramos en cuarentena, eso cambió la estrategia y empezamos a crecer mucho en otros lugares. Entonces cuando nosotros armamos un plan estratégico, decíamos recién en junio empezar a abrir en otros lugares y de repente estamos creciendo más en otros lugares, entonces crecimos un montón. Y entonces hoy acabamos de llegar a los 10.000 afiliados, y creciendo a un buen ritmo, así que muy entusiasmados con eso. Y veo que hay una oportunidad enorme, creo que estamos en un desafío de que un montón tenemos que pensar, 10.000 personas que se unieron y con ganas de trabajar, grupos muy lindos que se están armando en distintos pueblos, distintas ciudades, municipios, de gente con ganas de trabajar. Entonces yo creo que estamos en una oportunidad, creo que nuestro próximo gran paso es empezar a sumar a otros partidos o gente que no está bien unidos, o sea, que vean que es un espacio abierto. Creo que mi expectativa es presentar candidatos en por lo menos 5 provincias el año que viene, y creo que lo vamos a lograr. Y ahí vamos a presentar, creo que si logramos hacer un frente con los que comparten nuestras ideas y principios y armar un espacio competitivo, creo que hay una gran oportunidad política, ¿no? Que veo una población que se va a ir cada vez desencantando más con las medidas autoritarias de Fernández y su mal manejo de esta situación económica y política. Mucha gente que se ha frustrado con otros gobiernos anteriores y se está buscando algo nuevo. Ahora nosotros tenemos que lograr con un gran desafío mostrar a la gente que somos una alternativa, que es una opción para que nos voten, y creo que cuando pase eso, mucha gente nos va a votar. Ahora, nuestro gran desafío es armar una estructura logística que haya personas en cada pueblo, en cada rincón del país, hablándole con un mensaje llano y concreto a los vecinos para decirles, mira, acá estamos, está Dante en Córdoba, está gente en cada lugar diciendo, hay gente acá con propuestas que te pueden representar mucho mejor de lo que le han hecho para los partidos anteriores. Entonces creo que si nosotros logramos eso, vamos a tener un impacto enorme y vamos a ser la sorpresa del año que viene. Yo creo que hay una oportunidad única, si trabajamos bien lo podemos lograr. Claro, porque encima hablaste de por lo menos 5 provincias el año que viene presentar candidatos. Así estamos hablando de ya convertirnos en partido nacional para el Claro, 2021. sí. Eso de un lado. En ese sentido, siendo partido nacional, ¿vos cómo ves la idea de que otros partidos se sumen una vez que ya seamos un partido constituido? Mira, nuestra idea es, la palabra es que se sumen, es sumarnos, ¿no? Yo no quiero que vos te sumes a mí, yo quiero que hagámoslo juntos, que lo hagamos juntos. Un poco
lo que nosotros le planteamos a todos los que con los que hablamos es, nosotros queremos hacer un espacio donde la gente pueda elegir los candidatos, donde sea transparente, que haya instituciones, donde vayamos a disputar poder en serio y que tengamos un grupo de ideas que coincidimos. Después aceptamos diferencias, creo que todos cuando nos podemos a charlar podemos tener miradas distintas sobre distintos puntos y la idea es, mira, acá no vamos a ir a buscar un lugar donde todos tengan que pensar exactamente igual o buscar el candidato perfecto porque no existe, sino buscar un lugar donde con las imperfecciones que tenemos, presentar candidatos mucho mejores de lo que hay. Entonces, lo que nosotros planteamos es, a pesar de miradas distintas, tratamos de buscar lugares donde estamos de acuerdo y unámonos, y por eso el nombre Unidos salió de eso, es decir, che, tenemos de unir gente en serio, es decir, no estemos, acá no hay alguien en la puerta que te está diciendo vos aprobás la prueba ideológica y sabes, insisto, lo que pienso yo, no, podemos tener miradas distintas, pero tenemos una mirada de decir, que no es una Argentina más libre, donde sea más fácil laburar, donde sea más seguro, donde puedas salir a tu casa y 3 tipos no te corten la calle con un piquete, donde no te afanen y el chorro quede suelto, donde haya privilegios y el que es amigo del juez tiene un beneficio y el que usa el Estado para beneficiarse. Entonces, un montón de cosas que mucha gente que nos mira dice, che, con eso estoy de acuerdo, listo, entonces sos bienvenido, vamos a hacerlo juntos. Sí, yo creo que tiene un discurso bastante eh, sencillo, bastante simple. No estamos hablando de anarcocapitalismo ni nada tan extravagante. Estamos hablando de más o menos defender, qué sé yo, respetar la Constitución, algo tan simple como eso. Sí, ni hablar. Me parece que hay un sector muy grande del país que va a coincidir con las ideas y simplemente el trabajo es llegar. Claro. Ahora, sobre el tema de los municipios, ¿qué opinas? Porque no, era esperar que, por ejemplo, en Córdoba se crease un equipo de trabajo, en Entre Ríos, en Mendoza, en Santa Fe. Pero yo estoy viendo últimamente que hay grupos de trabajo en pueblos, en localidades muy chicas o en zonas donde sería un poco más extraño. Por ejemplo, yo estuve hablando con un chico que manejaba la cuenta de Instagram de La Matanza, por ejemplo, que son lugares donde no sorprende que haya gente, pero sí sorprende que haya gente dispuesta a hacer un trabajo para transmitir las ideas de la libertad en zonas donde, digamos, nunca el liberalismo estuvo con un pie adelante. Entonces, sobre la llegada que tiene el partido en lugares tan simples como pueblos. Por ejemplo, mi caso. Claro, mira, primero creo que claramente nos sorprendió positivamente, decir, che, qué bueno. Eh, eh, y lo que yo veo es que justamente el pueblo es donde más sale esto, que son personas que aman la libertad, que aman el federalismo, donde quieren eh, que no se decida todo en Buenos Aires. Y justamente entonces el principio es decir, che, lo que pasa en mi lugar, se decide en mi lugar, pega muy bien, ¿no? Y la gente dice, che, qué bueno un lugar donde no es que tengo que conocer al que, en casi todos los partidos políticos hay 3 tipos que manejan todo, que tiene la virome, dice, che, yo elijo quién es el candidato hasta un pueblo en el que nunca pisé en mi vida, que es una locura, gente que no conoce. Entonces lo que nosotros pensamos es, no, mirá, lo que pasa en cada pueblo lo definen ustedes, ¿no? El que vive ahí en cada lugar. Y se hace de abajo para arriba, de la persona al barrio, al municipio, a la provincia, a la nación, y no al revés. Entonces eso está siendo muy, muy bueno. Y también buscar una forma de que tengo que trabajar en equipo articuladamente, pero con mucha autonomía y mucha libertad, ¿no? Entonces ahí se están armando muy buenos equipos y parte del desafío que nosotros estamos planteando y llevando es tengo que obviamente dar el debate de propuestas nacionales, que es muy importante, ¿no? El rumbo que tiene que tomar el país y para eso lo hacemos, pero también es muy importante lo que pase a nivel provincial y local, ¿no? Que todos nuestros desafíos. Si nosotros miramos el tamaño del Estado, que es algo que a todos decimos, che, acá tenemos un Estado gigantesco que funciona pésimo, ¿no? Que paga una torta de impuestos, paga todo 3 veces y encima no cumple lo que corresponde, porque pago los impuestos más caros del mundo y algo básico como la seguridad, un sistema de educación o salud razonable funciona muy mal. Entonces, pero parte de eso tiene que ver con las administraciones locales, ¿no? y provinciales. Si miramos de los 4.4 millones de empleados públicos que hay a nivel nacional, en total en el Estado, 700, casi 800 son del Estado Nacional, 2 millones y pico son de las provincias y el resto son municipios. O sea, hay mucho que mejorar a nivel local y municipal. Y a nivel local, muchas veces es más fácil explicarle a mucha gente los desafíos, ¿no? Que dicen,
Sí, yo veo que para hacer un trámite, el que conoce a alguien en la municipalidad lo hace más rápido que alguien que no, que viene el inspector y me viene a romper con trámites para poner un toldo en mi kiosco, una mesita afuera, o veo que hay un montón de gente que labura en la municipalidad todo el día y no funciona bien, ¿viste? Y yo que me mato laburando en el sector privado no me dan Sí. una mano. Entonces, lo que nosotros queremos llevar es mucha propuesta local, ¿no? Y que cada uno pueda ver cuál es el desafío de cada uno. En algunos lugares hoy estarán preocupados por la economía, otros por la sequía y otros por la seguridad. Y obviamente que hay temas que se cruzan, pero a veces cuál es el tono para llegarle, cuál es la forma, qué es lo que hace falta, ahí lo sabe uno que vive ahí. Y entonces es también bajar la propuesta a que solamente el comerciante del barrio va a entender mucho más a alguien que le trae propuestas locales que si le viene a hablar del Banco Central o de lo que tiene que hacer el país o algo más lejano. Bueno, en ese sentido, ya hablando, vamos a hacer una pequeña presentación que no hicimos al principio. Contanos vos tu experiencia en San Isidro, para que la gente se introduzca más o menos. Dale, bueno, ahí puedo estar horas hablando, pero les cuento, básicamente yo fui 8 años concejal con un partido vecinal, nosotros un poco que se llama Convocación por San Isidro, es un partido que tiene muchas cosas parecidas en cuanto al formato, es un partido donde la gente, los afiliados, eligen a los candidatos, eligen las autoridades del partido por internet, que sin lista sábana, con el sistema UT, que fuimos con boleta corta y la última elección sacamos un 21%, siendo el partido vecinal más importante del país. Y un poco lo que hicimos durante todos estos años fue mucho trabajo de calle, de ir puerta a puerta, sumando vecinos, contándole nuestras ideas, mostrándole cómo podíamos sacar propuestas para mejorar el barrio. Y eso ayudó a que mucha gente que capaz estaba lejos de la política se empiece a involucrar y a participar. Entonces con mucho trabajo hormiga, también trabajo en redes y trabajo en equipo, hemos logrado presentar una alternativa que disputamos poder contra un intendente que su familia está hace 40 años en el poder, o sea, todo el poder del Claro, Estado para quedarse en el Estado, ¿no? Y a veces fue sí. traer las ideas macro a temas concretas, ¿no? Desde decir, che, ¿cómo mejoramos la recolección de basura? ¿Cómo mejoramos la seguridad en tu barrio? ¿Qué podemos hacer con las 16 villas que hay en el distrito y cómo podemos mejorar la calidad de vida ahí? A temas muy puntuales, che, ¿qué hacemos con la plaza de Villaderina? ¿Cómo tenemos un problema en el Bajo Bulogne con seguridad? ¿Qué propuesta concreta podemos traer? ¿O cómo levantamos un centro comercial? Y entonces fue tratar de pensar desde ideas macro a propuestas concretas. Y un poco lo que hicimos durante todos estos años fue mirar qué funciona en ciudades en el mundo, hablar con mucho contacto con la gente, mucho con especialistas en los temas, y después ver con la legislación que hay, con el presupuesto que hay, qué se puede ofrecer, ¿no? Porque uno dice, Sí, yo me encantaría esto, pero ¿cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Cómo funcionaría? Entonces fue una mezcla de mirar qué funciona en el mundo, mirar bien la legislación, lo que se hace localmente, qué han hecho otros municipios del país y traer propuestas. Y entonces la gente valora eso, ¿no? Decir, che, pará, estos están pensando, no están en dialéctica política, que habría que, no. Che, vienen a decirme mi problema concreto, cómo lo harían. Y eso está bueno. Y después también mucho debate de defender que no aumentan los impuestos, mostrando cómo se gastaban mal los fondos, cómo se había abuso de poder, y ese abuso de poder a veces no es solamente una cuestión, yo siempre decía, cuando hay abuso de poder no es solamente una cuestión filosófica y republicana, es que cuando el Estado está gastando plata en esas estupideces no te está respondiendo los problemas que vos tenés. Entonces mostrábamos cómo cuando tenés empleados públicos que no están cumpliendo su rol, era plata que vos pagás con impuestos y capaz no se usaba para otros temas más importantes. Entonces es tratar de traerle con propuestas concretas a la gente de cómo con un mejor sistema se podría mejorar la calidad de vida. claro, y con una oposición ideológica que, por ejemplo, Convocación tenía, ¿cuál es el discurso, podríamos llamarlo de alguna forma, liberal que tenían? Mira, lo que tenía de interesante con Convocación al ser un partido vecinal, capaz no tenía un discurso tan ideológico como hay en otro lado. Pero básicamente, yo siempre lo decía, hay mucha gente que comparte las ideas de la libertad, pero capaz no lo sabe, nunca se identificó, porque está de acuerdo en cuanto particularmente con la transparencia, la participación, que no se gasta cosas ineficientemente. Entonces, a nivel local es mucho más fácil a veces ponerte de acuerdo incluso con gente que tiene una mirada distinta. Sí me da un lugar a mí, que yo soy liberal, fui candidato a intendente y concejal, y a compartir mis ideas.
de un montón de cosas concretas, ¿no? Desde, teníamos en varios temas podemos bajar la mirada ideológica. Uno era en temas de gasto público e impuestos, eso es muy claro y alguien lo entendía, y tratar de desburocratizar, ¿no? De bajar la cantidad de ordenanzas que hay, hacer una legislación mucho más fácil, simplificarle la vida. Nosotros decíamos cosas concretas como, acá a veces para empezar a hacer una obra en tu casa tardan 6 meses en darte la aprobación. O si querés habilitar el comercio local, te dan habilitaciones provisorias y lo que te hacían es que después de un tiempo te daban la habilitación. Entonces siempre vos estabas en falta. Entonces lo que nosotros proponíamos era una habilitación mucho más simple, que vos tengas la duda esté de tu lado. Entonces yo decía, mira, yo cumplo la norma, lo puedo hacer ahora, si no cumplo, después venime a ver. Y no me tengas 6 meses esperando para empezar a funcionar. Entonces nosotros hablamos mucho de eso, de la desregulación, simplificar trámites, y después un montón de servicios que también para nosotros es importante y para mí tiene una esencia, para mí hay una parte que es muy importante de las ideas de la libertad, es la igualdad ante la ley, lo que todos seamos tratados iguales y que no haya privilegios. Entonces, los liberales creemos en que todos venimos a luchar contra los privilegios, sea el privilegio del que usa la plata de los vecinos en punteros, o sea el que le da una habilitación especial a uno y a otro no. Entonces, ahí lo que nosotros decimos, mira, reglas claras es muy importante y insistimos mucho por eso. Pero después también bajamos un montón de ideas desde que haya ver temas de más competencia en las licitaciones, que haya más transparencia, que se piense en la seguridad, que es un tema que también como liberales que defendemos la vida y que uno pueda transitar libremente, ser firmes con la seguridad, que también temas de la limpieza, que también es un tema para mí que nosotros tenemos que levantar, es cuidado del espacio público, del medio ambiente, porque vos decís, che, pago un montón de impuestos y quiero que por lo menos la plaza esté funcionando bien, que esté bien iluminada, que sea segura, que los recursos también, lo que se hace con los residuos, nosotros veíamos el contrato de la basura, por ejemplo, era el 14% del presupuesto, nosotros proponíamos que se podía, haciendo reciclado, capaz en vez de pasar 6 veces por semana, se podía pasar 4, y hacer unas licitaciones transparentes, entonces que haya competencia, podías bajar el presupuesto, podías cuidar el medio ambiente y generar puestos de trabajo. Entonces vos decís, che, mirá, acá hay una propuesta concreta al vecino que está preocupado por la limpieza de su barrio. Entonces empezamos a traerle, y obviamente ni que hablar en temas de salud o otras donde vos podías llegar propuestas que fomentan la iniciativa privada, fomentan que uno pueda disfrutar mejor un barrio más limpio, más seguro, y también cuida mucho el gasto público, ¿no? Es decir, che, pará, seamos cuidadosos en qué se gasta y eficientes. Entonces uno puede traer propuestas concretas y después también va a dejar de hacer tantas cosas. A veces tenemos estados que se han puesto a hacer miles de cosas que no es la prioridad y las cosas prioritarias las hacen mal. Entonces nosotros cuando venían y iban a hacer festivales y shows, decían, sí, todo lindo eso, pero ¿cómo puede ser que te estés ocupando un montón de recursos en eso y no en cuidar la vida de la gente, que es la seguridad? Entonces es tema de elegir prioridades también. Claro, por ahí más o menos quería ir el tema de las propuestas y después las actividades. No hablemos directamente de un partido liberal, como dijiste, no es tan un partido ideológico, pero ¿cuáles son las posibilidades de un partido que más o menos coincide con las ideas del liberalismo? Entiendo que hay diferencias, no es lo mismo San Isidro que mi pueblo, que un pueblo en el Chaco. Depende mucho de las necesidades, depende mucho de cómo ya la gente está acostumbrada a vivir, pero ¿cuáles son las posibilidades de un partido liberal a nivel municipal? Para mí hay un espacio enorme y es verdad que tenemos un desafío en la dialéctica. Si os arrancás y decís, che, vení, te quiero contar de este partido liberal, el 80% de la población te dice, liberal, viste, neoliberal, ¿qué es? Te lo asocian con deuda, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene un desafío que creo que hay dos partes. Uno, tenemos que dar la batalla cultural y recuperar la épica de la libertad y capaz la defensa moral de la libertad. Creo que hay una parte muy importante en esa y creo que tenemos que primero no tener vergüenza en decirlo y defenderlo porque creo que nuestras ideas son los que defienden a los que menos tienen, es el que da más oportunidades para que la gente pueda salir de la pobreza, es el que ayuda a que podamos desarrollar desde la parte cultural nuestra filosofía, puede desarrollar la educación. O sea, hay que defenderlo con no solamente ir a lo concreto y a lo económico, sino a lo filosófico, porque defiende la libertad de las personas. Nosotros creemos que
Sí. que la gente sabe mejor que el político cómo tiene que regir su vida y en libertad podemos ser más felices. Pero también creo que muchas veces hay que ir por las propuestas y no ir a salir a decir, si vos salís a decir, che, soy el Partido Liberal, entonces empezás a discutir de liberalismo, mucha gente tardás más en darlo vuelta que si vas a decir, mira, yo tengo una propuesta muy concreta, o tengo propuestas para mejorar en mi ciudad, o tengo propuestas para Argentina. Si vos estás de acuerdo con que terminar con los piquetes, sí, estoy de acuerdo, dale. Si estás de acuerdo con que tenemos que transformar los planes sociales en planes de que la gente empiece a trabajar, sí, estoy de acuerdo. Che, ¿estás de acuerdo en que haya más competencia en la educación y mejorar la calidad educativa con que haya colegios que saquen la ideología de los colegios, que vos puedas optar entre distintos colegios, uno que sea más científico, uno que tenga o distintos sistemas? Sí, me estoy de acuerdo, ¿viste? Y de repente yo siempre le digo a un montón de gente, a vos podés ser, hay mucha gente que es intuitivamente liberal, pero no lo sabe. Y capaz ni sabe lo que es ser liberal. Dice, che, yo quiero vivir, laburar, ahorrar. Yo le digo, che, ¿qué te gustaría? ¿Vivir en un país donde sea fácil sacar un crédito y comprarte una casa? Y donde no haya inflación, sí, obvio. Bueno, eso son lo que proponemos nosotros. Ahora, si yo le empiezo a explicar al tipo, che, ¿qué te vas a hacer con el Banco Central? El 99% de la gente no sabe lo que es el Banco Central. Sí. Entonces vos decís, no, mira, yo lo que quiero es un país donde no haya inflación, es un país donde sea fácil sacar un crédito, donde si vos te matás laburando y estudiando puedas progresar. Sí, estoy de acuerdo. Si estás donde todos somos iguales ante la ley, si tenés un problema, la justicia resuelva rápido y justo y no favorezca a uno, sí, estoy de acuerdo. Bueno, esas son las ideas que defendemos. Ah, mira qué bueno. Y creo que por eso es importante ir con un esquema de claro, nuestras ideas y valores, pero con un mensaje llano. A mí me encanta como habla Gustavo Lázaro y el hacha. Viste que habla con el Sí. ejemplo y dirá, che, la verdad que es razonable y capaz está diciendo las mismas ideas, pero capaz alguien que no ni se considera liberal dice, che, estoy de acuerdo con este. Entonces creo que ahí parte del desafío nuestro es saber que si nos metemos en política no es un debate académico, acá no vamos a ir no es un debate académico, vamos a ver cómo conseguimos más votos. Y conseguimos más votos defendiendo con emoción y pasión nuestras ideas y de forma cercana a la gente. Y vamos a meternos en una disputa de poder, que también muchos de los que son liberales dicen, no, a mí me gustan. Obviamente me banco las ideas, pero vamos a ir a disputar poder. Tenemos que lograr que los que están votando hoy al peronismo nos vengan a votar a nosotros. Y los que han votado a otro voto nos vengan a votar a nosotros. Entonces tenemos que ir y decir, che, mi objetivo es lograr que ese tipo nos vote. Y a veces no es ir a decirle, che, vos estás equivocado, yo tengo razón. Porque si vos, yo a alguien en la calle le digo, che, mira, te quiero contar que vos estás equivocado y yo tengo razón, digo, dice, ¿quién te cree que sos? No me interesa escucharte. Ahora yo digo, mira, yo tengo unas de estas ideas que creo que pueden mejorar tu calidad de vida, ¿qué te parecen? Ah, no, sí, están buenas, no, pero tengo mi, mirá, bueno, dale, te tomo, pero es entrar a un diálogo y tratar de ir a conseguir gente que se sume para acompañar. Y esto no es, alguno puede decir, bueno, pero eso es demagogia, populismo, no, nada que ver. Lo que tengo que lograr es que mostrarle, compartirle, convencerlo de que tenemos propuestas que pueden mejorar su calidad de vida. Y eso es parte de lo que es hacer política, es sumar a gente que hoy en día, y particularmente en Unidos, esto es un desafío lindísimo, es Sí. que es la primera vez que nos vamos a presentar. Entonces cuando nos salgamos tenemos que salir a que nos conozcan y muy probablemente muchos van a romper prejuicios y nos pueden votar. Claro, porque más que nada, es verdad, me quedo con una cosa que dijiste, por ejemplo, en el caso del Banco Central, y es que te lo quiero llevar por ese lado, por el tema de las acciones sociales del liberalismo. El otro día estuvimos hablando con Mauricio Vázquez, que nos estuvo aclarando mucho el tema. Y es que es verdad, vos, por ejemplo, no podés ir a una casa a tocar timbre y decirle, hay que detonar el Banco Central y acabar con la inflación. A nivel municipal, no te van a dar bola. Puede ser un buen recurso por las redes, pero a nivel municipal, a la señora que tiene que, no sé, vivir de que hace ñoquis todas las noches para vender, no le sirve ese discurso. Entonces, ¿cómo tiene que llegar el liberalismo a las personas? ¿Cómo reúne gente? ¿Cómo se agrupa? ¿Cómo se organiza para formar después lo que va a ser un partido? Qué buena pregunta. Una es cómo le llamamos a la señora que vende ñoquis, que es un lindo desafío. Que decir, mira, que entenderla, creo que hay una parte muy importante es generar vínculo. Vínculo que decir, che, escucharla, contarle, che, vos cómo vivís, cuál es tu desafío, y no venir y tratar de tirarle un libreto por la cabeza, que es como hacen los testigos de Jehová, te toco el timbre y bla, 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 bla. No, pará, hola, buen día, ¿cómo estás?
qué desafío, cómo está la cosa, y te cuento mis ideas, ¿viste? Creo que hay una parte súper de conversación y de relación. Y después el segundo tema que vos preguntaste, que me parece súper interesante, que es lo que estamos haciendo, es cómo armamos de la nada una estructura de gente organizada para poder ir a disputar las elecciones. Y ahí te tiro un dato. Para tener una elección presidencial necesitamos más o menos 80.000 fiscales o 100.000 fiscales. O sea, esto es un desafío gigante, ¿no? Sí. Y esto distribuido en todo el país, en todas las provincias. Y para hacer eso, por eso es tan importante cuando nosotros armamos el partido, no es solamente juntar las fichas, que justo está el link y invitamos a la gente que se afilie, que es muy importante que se afilien, pero no vamos a querer que solo se afilien una vez y pues chao, se vuelvan a su casa y vean qué pasa hasta las próximas elecciones. Necesitamos armar equipos, necesitamos sumar gente, necesitamos armar estructuras para poder ir a disputar esto, para que ustedes sean voceros en su barrio, para que ustedes sumen a otros, para que ustedes sean, aparte fiscales, ayuden y coordinen propuestas para mejorar el lugar donde viven. Entonces, hay una parte que decías bien, es tratar de armar equipos en todos lados. La única forma, y esto es un tema de fondo, muchas veces los argentinos estamos esperando que aparezca un gran político y nos salve, ¿no? Y así no nos va, ¿viste? El equipo de fútbol que espera a dársela a Messi, que se saque 5 tipos de encima y haga el gol. No, Sí. obviamente, Messi se te puede sacar uno encima y un día sale eso. Y obviamente necesitamos buenos dirigentes y un gran candidato a presidente, pero también necesitamos miles de personas que hagan lo suyo en su barrio, ¿no? Y que trabajemos y trabajemos articuladamente. Lo que queremos hacer en Unidos es justamente este, no es un partido personalista, es un partido donde necesitamos un montón de personas que participen, que afilien a amigos, que empiecen a armar una red para poder ir a disputar poder el año que viene. Y en ese sentido, una vez ponele, ya tenés un grupo organizado, sea del tamaño que sea, digamos, cualquier partido nace de las ideas de una persona. Entonces, una vez que tenés un grupo ya organizado, vos, con tu experiencia, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo sale adelante? No, es que parte de armar el grupo de gente es armar un buen plan estratégico y llevarlo a cabo, ¿no? Una cosa que nosotros hacíamos a nivel local y que nos funcionaba es, a veces no tenés que tener la super idea. Obviamente a veces viene bien una idea creativa, pero a veces es la ejecución, ¿no? Decir, che, lograr, porque muchas veces el desafío cuando se junta mucha gente es, bueno, ¿qué hacemos, no? Y a nosotros mucho es cuando se acercaban voluntarios es pedirle cosas muy concretas. Si a vos alguien decís, mira, vení, puedes contar tus ideas, propuestas, la gente dice, bueno, no sé qué hacer, me voy. Ahora, si yo le decía, che, Dante, te pido un favor muy concreto. Te pido que hagas, ¿me puedes dedicar media hora la semana que viene? Sí, dale, ¿qué hago? Mira, necesito que vos repartas folletos en las 10 manzanas alrededor de tu casa. Dale, eso lo hago. O, che, necesito que tal día compartas esto en tus redes sociales. Dale, eso lo hago. Che, ¿puedes poner una calco en tu auto y decir que nos vas a votar? Dale, eso lo hago. Che, Dante, ¿puedes organizar una reunión con 10 personas para dentro de 2 semanas? Bueno, dale, es un poquito ya más de laburo, pero lo hago. Entonces, eso es muy importante. Es organizar con temas súper concretas y después seguirlo. Y el otro es, si te propones una estrategia, hacerla a fondo, ¿no? Entonces, nosotros teníamos una idea, era íbamos a las 7 de la mañana a la estación de tren, parada de colectivo, a hablar con la gente. Entonces yo 2 veces por semana, por un año, iba a las paradas de tren y parada de colectivo. Y lo que generas es que la primera vez que te ven te dicen, ¿quién será este tipo? La segunda dice, me acuerdo que habló. La tercera vez que te ven dice, che, este tipo tiene ganas en serio de cambiar algo, ¿no? Y capaz de decir, che, ¿sirve el boca en boca? En campaña yo llegaba a hablar con 500 personas por día. Entonces, cuando vos por un mes hablas por 500 personas por día, de repente viste cara a cara a 15.000 personas en un mes. Y capaz esas 15.000, muchas se repiten. Entonces, el que te ve 2 o 3 veces dice, uy, mirá, che, mirá que estos tienen ganas. Entonces, hacer algo esquemático que funcione, ser súper perseverante, también es eso. Y no quedarse tanto, muchas veces, y es un desafío, si nos juntamos en una charla, che, habría que hacer un video, tendríamos que hacer esto, qué bueno, tuve una idea. Y a veces es, ok, pensemos algo, pero mañana vamos a hacerlo, ¿no? Che, si vamos a salir a la calle, salgamos, no estemos 3 meses charlando de si un día salimos a la calle, que es importante planificar, pero después es importante ir y hacer. Bueno, y ahora que decís lo de hacer, te hago una pregunta. El liberalismo, personalmente, opinión mía, tiene un error y es que falla en el discurso. Es como el ejemplo que te di antes. No te sirve ir a una casa de una persona, una casa que sea precaria en un barrio humilde y decirle que hay que detonar el Banco Central. Falla. No hay un caso que vaya a funcionar.
Entonces, ¿cuáles son las acciones desde el liberalismo, las acciones sociales que tiene que llevar adelante el liberalismo para conseguir gente, vamos a decirlo, como si fuera una campaña electoral? Bueno, en primer lugar, ahí Dante, permitido que yo tenga una mirada, no me gusta cuando se dice el liberalismo, ¿no? Porque es como el hecho de la culpa Sí, del resto, ¿no? Es como un claro, colectivo, no, no, el liberalismo sos vos, soy yo, ¿viste? O la ciudad es sí. la libertad. Puede ser que es verdad que no hemos logrado tener eh, no hemos logrado, hasta ahora no hemos tenido buena representación política justamente por eso, ¿no? No hemos logrado armar una estructura, llegar a un mensaje llano. Entonces hay un desafío enorme en cuanto a pasar de la discusión académica o de discusión de redes sociales a decir, che, vamos a armar una campaña política. Entonces te lo tomo eso y lo veo claramente y lo tengo que pensar, y nosotros lo tengo que pensar cada uno para nuestro lugar y para nivel eh, nacional. Ahora, después tengo que pensar y empezar a actuar, decir, eh, tengo que empezar a ver cómo estructuramos para tener los equipos y para ir a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde lo tomo, decir, en parte de lo que estamos haciendo en Unidos es, ya tenemos una base de datos de 10.000 personas y el objetivo es llegar a 20.000 dentro de 2 meses, ¿no? Y es ir a duplicar y sumar uno a uno. Entonces, también en la estructura del hacer, de armar el partido, estamos armando los equipos para ir estamos justamente en campaña de tratar de sumar uno a uno. Y ahí creo que yo soy los que creen que mucho se hace haciendo, ¿no? Aprende haciendo, ¿no? Entonces vos decís, mira, yo lo que creo que va a funcionar es un videito para mandar por WhatsApp, y otro cree que lo que sirve es estos videos de Instagram, y otro creen que es salir y visitar los comercios. Y yo creo que hay que ir probando todo y viendo qué es lo que te funciona, ¿no? Che, cuánto tiempo le dedicás y qué respuesta tenés, midiendo y evaluando. Yo te cuento una cosa que nosotros hicimos a nivel local que a mí me sorprendió. En, yo tuve varias campañas encima y lo que mejor me funcionó, ¿sabes qué fue? Es salir a dar vueltas en bicicleta con un cartel mío atrás, con rueditas. Parecía una cosa súper simple, porque yo antes hacía videitos, hacíamos un folleto y explicaba cómo iba a cambiar el presupuesto y no llegaba tanto. Ahora, cuando la gente me veía a mí mismo llevando mi cartel en bici, la gente intuitivamente comunicaba mucho más de lo que te imaginabas, porque me frenó, te cuento uno, estaba andando en bici, me encierra un colectivero, me dice, loco, yo soy reca, pero a vos te voto por esto. Digo, chau, ¿qué me perdí? Y después te pones a rascar y la gente te decía, mira, si andas en bici me estás dando ciertas señales. Primero la estás remando, sos creativo, sos medio caradura, estás dispuesto a hacerlo, estás disputando el poder siendo de una forma sana, divertida, creativa. No me estás matando, no me estás molestando, invadiendo, viste, viniendo a vender. Incluso vos andás en bicicleta, no me jorobás, me parece simpático verte. Y entonces decían, loco, la estás remando, estás desafiando al poder como de una forma súper simbólica. El otro viene con su cartel, la guita, y vos estás, vos en tu bici dándole y saludás a la gente, y haciendo eso nada más. Entonces vos decís, wow, en la comunicacional lo simbólico es mucho más fuerte a veces que la retórica, ¿no? Entonces, ahí lo que digo es, hacer también se aprende, ¿no? Y uno dice, wow, y capaz habíamos planificado una campaña y de repente dijimos, todo con videos, y dice, no, che, pega más esto. Entonces me decían, Marcos, en vez de ir a dar charlas, andá a dar vueltas en bicicleta con un cartel. Y bueno, y sirvió. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué pega. Capaz tenemos que hacer eso. Imagínate, cuando termine la cuarentena, salimos en cada pueblo del país, cada uno con su cartel en una bicicleta, a dar vueltas. Y la gente empieza a preguntar, ¿quién son los locos de la bicicleta? Y de repente por todo el país hay videitos Claro. diciendo, che, y capaz ahí le está llegando mucho más que con un súper discurso, que obviamente tiene que estar el contenido atrás. Y imagínate para mí, yo venía a hacer un máster, había escrito todas propuestas escritas y nadie las leía mis propuestas. Es decir, che, ¿qué pasa? Y la gente mira eso. Entonces tengo que pensar cosas Sí. que le lleguen con la acción. Después hacíamos otras cosas que yo pensé que iba a tener mejor impacto, pero también, yo que sé, un día íbamos a juntar basura al río, o íbamos a nosotros mismos a limpiar en un barrio humilde, íbamos y limpiamos la calle y decíamos, che, loco, ¿cómo puede ser que este esté tan sucio, pintar una pared? A ciertas acciones para decir, che, estamos haciendo, y esas cosas ayudan, pero después la gente rendió mucho esto de cierta cosa simbólica que la gente valoraba. Claro, porque lo iba a llevar por ahí justo, en el sentido de que es muy fácil hablar de una campaña electoral cuando las elecciones son en 2023 y, no sé, arrancas a crear un partido a fines de 2022.
que estás jugando. La campaña es mucho antes, la campaña son los 3 años anteriores a la elección. Claro. Entonces, ¿cuál es el armado de un partido? ¿Cómo tiene que manifestarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ser reconocido en ese sentido? Y más que nada, ¿cuáles son las acciones? Como te dije antes, es muy redundante, pero me parece que es un concepto importante. ¿Cuáles son las acciones sociales que se tienen que tienen que estar presentes para que un partido sea reconocido por su trabajo realmente? Y para mí, ahí, acá estamos en un momento súper difícil, porque tiene que ser mucho Sí, digital por la cuarentena, pero después para mí tenemos que ir y levantar las problemáticas que tengan que ver con las ideas que tenemos, ¿no? Ir a defender a los comerciantes, ir a reclamar con ellos, ¿viste? Entonces es meterte con los problemas del barrio y cuando hay un tema, estar ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de impuestos, ir ser los primeros en ir y reclamarlo. Cuando hay un tema que está preocupando a gente de un barrio que tiene que ver con las ideas que nosotros defendemos, que muchas la tienen que ver, pues, si son de seguridad, son de educación, ir y estar presente, que nos conozcan. Y después sí pensar en algunas acciones más. Una es responder al tema que está pasando en cada uno de los lugares, y otro es pensar en unas acciones concretas, ¿no? Que puede ser parte desde parte comunicacional, desde la denuncia hasta el reclamo, hasta la propuesta, y después pensar para mí ciertas cosas eh, que la gente nos ve en la calle, ¿no? Que para mí es muy importante, el cara a cara, que te vean que estés ahí, che, tuvimos un problema y estos se metieron y están preocupados y tratando de resolver problemas. Pero básicamente si te metes en política no es para decir qué hay que hacer, es venir y tratar de resolver problemas, es decir, che, ¿cómo actuaría en este tema? Entonces ahí es cuando la gente empieza a prestar un poquito más de atención. y por ejemplo, alguna recomendación para algún trabajo barrial, para decir salgo, toco timbre, pregunto las necesidades de la gente, algo tan simple como eso, que ni siquiera le entregas un folleto. Porque lo que se ve mucho en campañas electorales es gente que va, te deja el folletito y sigue caminando. Claro. Entonces, no tiene llegada. No, es un buen tema. Creo que hay que hacer las dos cosas. Creo que hay que hacer hacer el folleto, porque más que nada vos vas y haces. No, a nosotros lo que nos sirvió mucho era hacer encuestas. Íbamos por los barrios y hacíamos preguntas. Che, ¿cómo estás del barrio? ¿Qué ves? Estamos haciendo una encuesta por este tema. Y a veces juntábamos petitorios, ¿no? Entonces decíamos, estamos haciendo una campaña para bajar los impuestos. No nos firmás si queremos presentar 10.000 firmas diciendo que queremos bajar los impuestos. Esa era una, o a veces era una encuesta. Entonces vas y le preguntás, che, mira, estamos viendo cuáles son las problemáticas del barrio, ¿cómo estás? Entonces la gente dice, mira que bueno, en vez de un político que me viene a decir, me viene a escuchar, eso es muy valorable. Y después pensar concretamente eh, para mí sirve mucho cuando haces cosas fuera del periodo electoral. La gente lo valora un montón. Es más, porque cuando Sí. para las elecciones la gente está bombardeada de política. Ya se aburre, ya está. Ahora, cuando vos te viene a conocer, alguien te viene a tocar el timbre o te viene a una reunión a hablarte, en el año no electoral te dice, ah, mira, qué interesante, este está acá preguntando y viendo y conociendo. Entonces, eso es importante. Después, para mí es una gran oportunidad para generar redes y vínculos, ¿no? Que la gente empezar a encontrar en esta etapa en particular que estamos en formación es descubrir gente que puede compartir ideas y principios si se quiere sumar. Y para terminar con lo de la campaña, bueno, un tema inevitable. En costos, es obvio que no va a haber una campaña electoral que sea eficaz, creo que se impone solo peso. Hacer una buena campaña electoral, más allá de tu trabajo previo, del cara a cara, de salir a andar en bicicleta, puede ser muy costoso para un partido vecinal. Y para un partido vecinal nosotros teníamos una gran desventaja. Es primero, no recibíamos ni un peso del Estado. En segundo, el gran desafío que tenemos es que tenemos que hacer campaña en una campaña nacional y súper polarizada, hablar de lo local. Entonces, ahí tenemos un desafío que vos, imagínate, la gente generalmente vende la boleta entera. Yo le tenía que decir, no, cortá boleta y aparte elegime a mí. Entonces, no solamente era conoceme, que vos estás pensando en, che, entre Macri y Cristina, estás pensando, ¿qué va a pasar? Y de repente hay un tipo que dice, che, loco, a nivel local hay otra cosa. Entonces, teníamos un gran desafío y muchas veces lo que tenían es que los partidos locales lo que hacían era, dependían mucho de la publicidad nacional. Entonces hay un debate nacional y Claro. eso te tracciona abajo de nosotros, ¿no? No. Cuando la gente está mirando eso, decirle. Y, y obviamente una campaña cuesta plata.
obviamente hay que ser muy efectivo y eficiente y inteligente con eso. Eh, Obviamente nosotros teníamos fondos para publicidad en redes, para folletos, para armar equipo. Nosotros teníamos gente, mucho voluntario, pero una oficina paga para poder organizar todo eso. Y hay gente, cuando necesitas gente que labure 10 12 horas por día, le tenés que pagar. Entonces teníamos una mezcla y después ciertas cosas que nosotros contábamos. Gente que, 200 voluntarios que salían a repartir folletos, pero después también tenemos otros que hacen trabajo de carteros, que cuando querés hacer cosas masivas, querés entregar 100.000 folletos, tenés que tener cosas pagas. Entonces, tenés tenés que tener un mínimo y obviamente también entender a qué apuntás. ¿No? Decís, hay campañas que son para ganar, hay campañas para posicionarte, hay campañas para crecer, y está bueno tenerlo claro. Decís, che, si yo quiero ir a luchar la gobernación de Córdoba y necesito mucho más recursos que si apunto a sacar un 5% y meter un diputado, o 10%, ¿no? Entonces, vos tenés que pensar bien y también saber. Y a veces tenés que elegir, decir, che, yo no llego, con los recursos que tengo, no llego a hablarle a todos, entonces voy a ir a apuntar a esta zona o a este público en particular. Y capaz quiero decir, bueno, sí, si tengo 2 mangos, y bueno, voy a tener que ingeniármelas para hacer ciertas cosas. Y sí creo que hay una parte que uno puede luchar, nosotros siempre decíamos a nivel local, nosotros luchamos, empezamos luchando en campañas que competías en presupuesto 100-1. Después crecimos nosotros un presupuesto un poquito más alto, competíamos capaz 20-1, pero ya con un 20-1 decís, che, tengo lo mínimo para tener un equipo, para tener, no sé, una campaña capaz imprimás 500.000 folletos, para que cuando haces un videito en las redes sociales, por lo menos le puedas dar un poquito de nafta para que llegue. Entonces, y después obviamente tenés que tener recursos para decir, che, tengo que organizar una charla, tengo que alquilar un lugar, tengo que tener equipo de gente para coordinar voluntarios, ¿no? Porque entonces hay que tener recursos, y parte de los que estamos armando unidos es también armar, formarnos en la búsqueda de recursos. Mucha gente dice, che, pero yo no conseguí plata. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo la buscaste? Ah, no busqué. Bueno, la plata no viene sola. Hay que buscar la plata. Buscarla quiere decir, che, saber cómo pedir, mostrar la importancia, para que alguien te done un partido, le tenés que decir, che, ¿qué necesito? Hay que pedirlo, hay que después rendirle cuentas, decirle, mira, yo me acuerdo un día alguien dijo, che, salgamos a, querían aumentar los impuestos. Entonces alguien me dijo, no, bueno, pero no tenemos plata para ir a decirle a la gente, pongamos un posteo en Facebook. Y yo, sí, bueno, está bien. Y hicimos un cálculo y en su momento dije, mira, para que le llegue a todos los vecinos de San Isidro, esto habrá sido 2017, hacer una campaña para que todos se enteren de esto, nos costaba más o menos 100.000 pesos. Hoy debería ser 5 veces eso. Pero entonces, ¿por qué? Porque necesitamos imprimir 50.000 folletos, tanto en redes sociales, tanto en esto. Ok, pero como el tema era muy bueno, yo salí a hacer una campaña de llamar a empresarios y digo, mira, ¿querés que hagamos una campaña fuerte para que no te aumenten los impuestos? Sí, dale. Mira, a mí me cuesta 100.000 pesos. ¿Vos estás dispuesto a pagarte 10.000 pesos? Dale. Y te voy a rendir cuentas, te voy a mostrar cómo llegamos y vas a ver que le llega a cada vecino. Dale, está bueno, dale, para eso yo banco. Pero vos tenés que mostrarle, decir, mira, la plata va para esto y vos tenés esto y va a tener tal impacto. Cuando termine te voy a mostrar que juntamos 10.000 firmas. Entonces la gente dice, ah, está bueno. Ahora, si yo estoy diciendo, necesito plata y no sé para qué y cuál es su objetivo y todo eso, obviamente es mucho más difícil. Entonces, para mí, cuando se hace un buen plan estratégico, hay que saber a quién pedirle, cómo generar un vínculo, se consiguen los fondos. O sea, hay que armarla, no es la plata, no es que va a aparecer un tipo de la nada y te decir, che, Dante, ¿quieres hacer política? ¿Cuánto necesitas? No, nunca te va a pasar eso. Capaz a alguien le pasa, pero es mucho más al revés. Si yo necesito esto, entonces tengo que pensar estratégicamente a quién tiene plata para pedirle, cuánto le puedo pedir, y capaz es pensar, nosotros hoy en Unidos tenemos una cosa súper interesante, que tenemos más de 200 personas que están poniendo 500 pesos por mes. Entonces, con eso tenemos un presupuesto para bancar una oficina y poder empezar a avanzar. Pero a la gente, a los que donan, le mandamos un informe mensual en que en esto gastamos la plata, para esta la necesitamos, salimos a pedir, y después obviamente vamos a tener que buscar mucho más para hacer algo más grande y más competitivo. Sí, bien. Por ese lado, genial. Orientándolo por otra parte, es muy normal que la mayoría de partidos no estén en el Congreso, la mayoría de partidos a nivel provincial no estén en la legislatura, la mayoría de partidos a nivel municipal no estén en el Consejo Deliberante. Entonces, ¿qué hacen esos partidos
que no tienen voz dentro del consejo, no pueden debatir leyes eh, en ese sentido, cómo proponen leyes, cómo meten un poco de presión a los concejales desde tu experiencia. No sé si vos seguramente sí han atacado alguna propuesta, alguna acción de los mismos. Nada, la mayoría de los partidos políticos no hacen nada, y es real, los que no tienen representación y los que tienen, mucho no hacen tampoco. Nosotros justamente tengo que romper esa inercia y decir, nosotros venimos acá para disputar poder, ¿no? Para meter Sí. gente. Y obviamente hay cosas simbólicas que puedes hacer, con estrategia de comunicación, todo. Puedes influir en algún debate, en una propuesta, pero parte de lo que hacemos es para tener gente que esté ahí. Entonces, nuestro objetivo cuando armamos Unidos, no buscamos hacer algo testimonial, no es un partido que armamos para decir, bueno, y cada tanto sacamos un comunicado y decimos que está mal los impuestos y bla, 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 sino decir, no, armamos un partido donde queremos crecer y bueno, si la primera apuntamos a meter legisladores, y si no metemos en la primera, en la segunda, pero siempre crecer y buscar a disputar poder. No quedar en un espacio de nebulosa de, bueno, como hay muchos que terminan sin mucha esencia, ¿no? ¿Para qué estás? Y ahí es, obviamente hay cosas que se pueden hacer como activismo cívico, activismo político, comunicacional, pero lo importante es tratar de tener gente en los lugares estratégicos para que desde ahí puedan traer propuestas, defender, representar, para que en algún momento podamos estar un presidente que comparte nuestras ideas, o un montón de diputados o intendentes, gobernadores, para que podamos implementar, no para hacer un partido más de esos de que quedan en la nada, eh, intrascendentes. Sí, en ese sentido existe, y seguramente te ha pasado, uno quiera o no, como político, en tu caso seguramente tu trabajo era que no pase, pero bueno, siempre hay excepciones, y en los casos donde está mal organizado pasa más, y es el hecho de que, por ejemplo, mañana son las elecciones, no ganaste, se te fue la mitad del equipo capaz. A nosotros nos había pasado, yo cuando estaba bueno, en el anterior partido que era miembro, después de las elecciones presidenciales, se dieron los resultados y medio grupo se fue. Entonces decís, che, ¿cuál era la intención de ellos? ¿Era formar un equipo de trabajo, formar una oposición real o ganar y presumir, viste? Entonces, eso creo que es lo bueno que tiene Unidos. Creo que el sistema que tiene la democracia interna invita a quedarse. Creo que invita también a dar lo mejor de uno para el partido en ese sentido. Sí, Como que buenísimo, se no, haga valer. totalmente. No, ojo, y hay que saber, y esto lo vamos a ver, es cuando estás en campaña es un momento de mucha ebullición, mucho entusiasmo, la gente suma mucho, después hay mucha Sí, frustración, siempre pensás que te va a ir mejor de lo que te va, viste que es un desafío ese, ¿no? De jugar con las expectativas, y hay que saber que saque lo que saques, vas a tener la gente se va a ir sumando, se va sumando, 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 y a un momento ya la elección pasa, la gente afloja un poquitito, después se va a ir sumando vuelta, sí. pero ya lo vamos a saber de antemano, y hay que permitir, y cada uno puede tener como lo diga, pero lo importante es justamente construir algo que lo que hagas no sea solo una canita voladora que va para una elección, sino ir armando para más adelante. Claro, eso mismo. Y volviendo a lo otro, en el sentido que vos decías que realmente la oposición, entre comillas, no existe una vez que, por lo menos en elecciones municipales, vos como concejal, ¿cuál era el trabajo que tenías? De decir, de representación de mi partido, ¿qué leyes se metían? ¿Qué leyes buscabas que no entren? Mira, el trabajo del concejal, y yo siempre lo explicaba así, tenías tres roles. Uno es, al ser concejal de oposición, es ser el contrapeso al Ejecutivo. Entonces yo le dedicaba Sí, mucho tiempo a controlar qué hacía el intendente, controlar los boletines oficiales, el gasto, eh, cada vez que hacían algo, revisar, viste, cómo lo hacían. Entonces es un rol para mí muy importante en la democracia, es el contralor, ¿no? El contrapeso, el tipo que está contándole las costillas y yo decía, parte de mi rol es volverlo loco al intendente para que haga las cosas bien y que sepa que no puede pisar en falso porque lo voy a estar ahí se sí. la voy a marcar, se la voy a mandar a guardar. Y sí, era mi rol y se lo tomaba y algunos me decían, che, pero estás cuestionando y criticando, sí, es mi rol, la gente me votó para que yo controle, no para ser un aplaudidor del intendente.
y eso lo tenía clarísimo. Y en eso había un montón de temas, un montón de proyectos que hemos presentado, desde de mejorar los mecanismos de compras, mejorar la contratación de empleados, tener organigramas, tener más transparencia, un montón de cosas le dedicamos. El segundo rol tenía el concejal y tiene el representante es ser la voz de los vecinos. Y esto también es muy importante, es decir, che, a mí me metieron para ser la voz del que no tiene voz, dice, che, vos sos te voté para que me representes en el consejo. Y ahí un poco lo que hacíamos era mucho trabajo local, los concejales, yo estoy en un municipio donde vienen 300.000 personas, ir a pasarme, y era lo que me consumía más tiempo, que a veces el 70% de mi tiempo era reunirme con gente, venía un grupo de vecinos, están preocupados por la seguridad en una plaza, entonces ver qué podemos hacer en esa plaza, había un grupo de vecinos preocupados por el tránsito, había vecinos preocupados venían y te decían, che, mirá, no me puedo en el árbol, entonces juntábamos muchos proyectos vinculados a la poda de árboles, ver cómo está funcionando eso y le damos respuestas. Entonces era tratar de ser la voz de los que no lo tenían y mucho pedido puntual, que nosotros siempre íbamos de lo puntual a lo general. Entonces venía alguien y me dice, che, mira, tuvo este problema, entonces veíamos si había un tema más del tema de fondo y ver si lo podemos resolver. Entonces en base a eso decíamos, che, vecinos se quejaban de que un servicio está funcionando mal, veíamos si era algo recurrente, hacíamos una encuesta, juntamos un montón de reclamos y miren, acá hay algo en el fondo que está funcionando mal. O algo que podría hacerse de otra manera, che, podríamos hacer esto y mejora, che, hay que cambiar, ponerle cosas súper concretas, ¿no? Decir, che, tenemos un tema que no hay parada de colectivo en tal lado, entonces capaz podemos mejorar esto, o capaz acá armando una rotonda se puede mejorar el tránsito, entonces mucha propuesta. Y después el tercer lugar, que para mí era capaz lo que más me divertía y lo más desafiante intelectualmente, era la parte propositiva, que era ver, comparar con otras ciudades del mundo, otros municipios de la zona, cómo se podía mejorar el lugar. Entonces ahí estás mirando y decir, che, ¿cómo resolvieron problemas de tránsito de otras ciudades del mundo? ¿Qué se puede hacer con los residuos? ¿Cómo podemos mejorar la seguridad? Entonces eso es comparar y estar mirando por otro lado, y nos hacíamos un esquema como partido, que era cada mes le dedicamos particular foco a un tema. Entonces yo trataba de decir durante el año haber cubierto muchos temas. Decía, bueno, en marzo voy a pensar todas las propuestas de seguridad. Entonces, por 2 meses antes estamos ya con equipos técnicos, hablando con gente, viendo qué se podía presentar, entonces ahí armamos nuestro plan de seguridad. En abril vamos a hablar de medio ambiente, en mayo vamos a hablar de salud. Entonces vos en el año tratás de cubrir todos los temas que eran más de fondo, con las propuestas más de fondo, y después transversalmente hablamos con los temas más puntuales por barrio. Entonces era una forma de armarlo. Pero si me dice parte muy importante, lo que más me dedicaba tiempo era la gente que es, che, de ir a hablar con la directora de un colegio, con el centro comercial, con chicos de un barrio humilde hasta empresarios, de ver los desafíos y no es solamente hablar con la gente, vas a una reunión, te tiran propuestas, reclamos, vos en base a eso tenés que ir a ver cómo funciona, armar el proyecto, presentarlo, llevárselos de vuelta a ellos, ver que se lleva a cabo, ese ida y vuelta. Y después cuando, por ejemplo, pensemos ya en el armado de partidos municipales, de unidos en municipio. Por ejemplo, el día que tengamos un sello provincial, empezamos a trabajar en municipios. El tema de las alianzas, ¿crees más probable que se pueda formar unas buenas alianzas a nivel municipal? Creo que sí, creo que igual hay que ver la estructura de cada partido. Muchas veces las alianzas tienen que ser provinciales, pero a veces que si hay un partido vecinal se puede hacer a nivel local. Y lo que tiene bueno a nivel local es mucho más fácil ponerte de acuerdo. Incluso vos podés estar incluso con gente que tenés una diferencia ideológica. A mí me pasaba con un montón de gente que digamos, mira, a nivel nacional tenemos miradas distintas, a nivel local podemos Te estar de cuento. acuerdo, todos queremos vivir en un lugar más seguro, más limpio, más amigable. Entonces te encontrás que decís, che, mirá, con este tipo me puedo matar por redes sociales, por un tema nacional y a nivel local, y vamos a laburar juntos. Y parte de lo que creo que hay que entender en política es ver de cómo buscas acuerdos con gente que pensás distinto, que no es, che, yo tengo, ¿cómo te vas a juntar con ese? No, mirá, si en esto estás de acuerdo, podemos laburar juntos y vamos a resolver el problema juntos. Y ahí me parece eso es una parte súper importante y también admitir que hay una riqueza en la diversidad, ¿no? Que decís, che, pará, a mí me pasó que la última elección hicimos una alianza, no solamente con nuestro partido vecinal, pero con otros dos partidos vecinales. Y venían unos que primero en general eran gente más grande de edad, venían más del radicalismo, de la coalición cívica, y uno decía, mira, tenemos algunas diferencias, sí, pero también aprendimos un montón de cosas de su mirada, de su historia de vida, de su trayectoria,
que dices, ah, mira, y representaban muchas veces, hasta una cuestión etaria, a gente que pensaba distinto. Y uno podría eh, encontrar algo muy rico en la diversidad, no como decir, no es, che, te voy a imponer, te voy a ganar, no, mira, mira, y aprendés cosas, y decís, ah, mira, yo lo hablaba de esta manera, nos pasó en particular que capaz llegaba gente que a mí me costaba mucho más llegar. ¿Por qué? Porque se conocían más, tenían una forma de llegarle que capaz yo no llegaba, y eso está muy bueno, ¿no? Decir, o entrar con mucha humildad, decir, mira, no es que yo tengo razón y vos estás equivocado. Pará, yo tengo unas ideas, vos tenés otras, seguramente en algunas yo las voy a defender y otras me gustaría escuchar y capaz ver en qué lugar podemos estar de acuerdo. A veces uno entra con una cosa, si entras a veces a debatir demasiado ideológicamente, te puedes perder cosas muy valiosas que tiene otro y aprender y ver cómo lo podés resolver juntos. Y capaz incluso con cosas de decir, che, mirá, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto sí, y, che, laburemos juntos en esto que estamos de acuerdo. Y no enfocarte tanto en lo que no estás de acuerdo. Claro. Como quedan 2 minutos para hacer un pequeño cierre, quiero que, está bien, todos somos argentinos, pero todos vivimos en un municipio, sea más grande, sea más chico. Entonces, el día que tengamos que armar algo municipal, ¿algún consejo que puedas dar? En primer lugar, ya que estamos terminando, digo, el primer consejo de si estás mirando este video, afiliate. No, Sí, me eso dice, iba a bueno, decir. necesitamos que labure todo, pero primero afiliate. Y si cuando termine este video decís, pensá en 3 personas que puedes afiliar. Y después me mandar un mensaje a Dante, che, Dante, ya afilié 3. Listo. No hay nada mejor que puedas hacer por el partido, es que decir, che, afilio 3 personas. Eso es lo mejor que puedes hacer. Segundo, a nivel local, ¿qué es lo más importante? Es armar un equipo. Para mí es lo más importante. Es decir, si una cosa que aprendí es eh, armarte un plan estratégico, un sueño que tenés y armarlo con un equipo, ¿no? Entonces, es decir, pensar qué es lo que te emociona, te enamora, decir, che, ¿cómo me imagino mi ciudad? ¿Cómo puedo contagiar a otros con esto y mi municipio? Y buscar gente que más o menos puedes compartir esto y, che, organizamos un equipo y ponerse tareas súper concretas, ¿no? Es decir, yo cuando arranqué, éramos 6 amigos tomando una cerveza y ninguno sabía nada de política y dijimos, che, ¿cómo hacemos? Y bueno, vos ocupate de organizar las reuniones, vos ocupate de tirar las propuestas, vos ocupate de la comunicación y las redes sociales, que en su momento eran 2007, 2008, que había mucho menos, vos ocupate de juntar unos mangos y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Entonces, gente bien predispuesta, pero que se divide bien el trabajo, después lo lleva a cabo, ya puedes arrancar. Entonces, y después es hacerlo, ¿no? Es decir, juntémonos una vez por semana y Sí. decir cada uno cómo cumplió su rol y qué es lo que tiene que hacer. Y ahí es importante. Entonces yo digo, es armar equipo, es armar una visión o un sueño para el lugar y después empezar a hacerlo y ser súper metódico, ¿no? Es decir, che, si vamos a hacer